Bueno, son las 10 y 18 minutos de la noche. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, está ahora mismo en el ojo del huracán. Ha sido hoy reprobado por el Congreso de los Diputados tras esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012. Es el segundo ministro que la oposición reprueba. Antes fue el titular de Justicia, Rafael Catalá, y ambos gozan del apoyo y del respaldo, lógicamente, del presidente del Gobierno. En el caso de Cristóbal Montoro, su reprobación además ha coincidido con unas informaciones que viene publicando ABC sobre el despacho de consultoría jurídica y financiera que fundara antes de ser ministro de Hacienda en el primer gobierno de Rajoy. Javier Chicote es periodista de ABC que está publicando informaciones, algunas de las informaciones, o buena parte de las informaciones sobre ese despacho del ministro Montoro cuando no era tal todavía. Escuchabas, Javier, buenas noches. Buenas noches. Señor Montoro decir, estoy esperando a que se pase de la raya a alguien para ir a los tribunales. Vaya, bueno, yo es que me mido bastante antes de publicar, tengo esa cautela y todo lo que he publicado es rigurosamente cierto y solo hay que escuchar al señor Montoro y si prefiere que yo se lo cuente a un juez, se lo cuente a un juez o a un fiscal anticorrupción, aún mucho mejor. Hablar enseguida, hasta ahora mismo, venga. Bueno, tiene una agradable conversación el señor Rojo y el señor Aznar, don Luis. Buenas noches, Luis Aznar. Muy buenas noches. Luis Aznar es portavoz del Partido Popular en esa comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos en la Cámara Alta. Y resulta que coincidisteis en el mismo colegio, ¿no? En León. Somos paisanos, leoneses, y coincidimos allí. Bueno, él es mucho mayor que yo, como se puede ver. Este paisano ya no cumple 90. Efectivamente. Y Mariano Rajoy estudiaba también con nosotros, estaba? Pero un curso menos. Bueno, o sea que no eres compañero de pupitres, ¿no? No. Un curso más. Zapatero, ¿no? No, pero Zapatero estudiaba en otro colegio. En ese colegio estaban. Mira, de los famosos, porque ha habido de todo, hemos tenido hasta uno que era cura nuestro, que terminó de ministro en Bolivia, con Evo Morales, de ministro de Interior, el padre Puente. El padre Puente. Y tuvimos, vaya, y tuvimos qué colegio más interesante. importante. Vitorino, el dueño del carbón, que ahí sigue, que ya mostraba maneras en el colegio. Ramón Blanco Balín, el de Repsol, que pues tuvo que también mostraba maneras. Fernando Becker, que estaba en Iberdrola, que está en Iberdrola, que también mostraba maneras. Uno de los ejecutivos de Iberdrola. Y después estábamos, pero yo Rajoy, era yo estaba de los internos, fíjate, y todos estos eran medio pensionistas. Nosotros éramos los puros. Y aquí, oye, al que más la ha cundido evidentemente ha sido a Rajoy. No. Al señor del carbón y a Fernando Becker. No. De todos los que yo conozco, los que más la ha cundido. El del carbón, Vitorino ya era eso. Iba en el autobús sentado al lado de Mariano. Negociaba con los cromos. Había en el colegio. Tú que has estudiado Derecho, Alfonso, el término ¿eso qué significa? No, pues, o sea, había en los colegios. España ha cambiado enormemente. Y una de las pruebas, y ya termino, de que España ha cambiado es que los que éramos internos eran o chicos vocacionales, chavales que no tenían dinero y que los curas les pagaban la educación, o los hijos de la burguesía provinciana. Y después estaban los medio pensionistas, que eran estos, que sí llevaban el cocodrilo y los jerseys. Pero oye, ha dado mucho ese colegio, ¿eh? Ha dado generaciones. De todo ha dado. De todo ha dado. Y no hay que elaborar. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el barómetro? ¿Cómo está ese barómetro a esta hora de la noche, Javier de Hoyos? Pues, Antonio, la pregunta que le estamos haciendo a nuestros espectadores es si debería haber ido el rey emérito al homenaje de la transición. Ahora mismo un 67% dice que sí, frente a un 33% que se mantienen en no. Pero pueden seguir llamando. Bueno, hemos invitado a Luis Aznar porque ha habido hoy movida en el Senado. Intensa movida. La oposición ha abandonado la Comisión de Investigación de Financiación de los Partidos Políticos creada en esa Cámara Alta. PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña han anunciado que no van a participar en la misma después de que el PP impusiera en esta Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta, su agenda y comparecencias de todos los partidos, al igual que la oposición hizo en el Congreso de los Diputados, con esa otra comisión, similar o paralela. Y hoy decía el portavoz del PP en la Cámara Alta, que es José Manuel Barreiro, decía esto que van a escuchar. Vean. Lo único que se pretende es utilizar un instrumento político, transformarlo en un tribunal totalmente inquisitorio en contra del Partido Popular, que hay que ocultar en las finanzas del Partido Socialista, en las finanzas de Podemos, en las finanzas de las otras fuerzas políticas, que es lo que no le quieren decir a la sociedad española. Y nosotros queremos que se diga todo. A ver, vamos a ver, que estemos a la altura, me dice. A ver, Luis, ¿y ahora a partir de ahora qué va a pasar?
Sinceramente, yo ¿Esa creo... comisión está muerta entonces? No, ¿o qué pasa? no, está viva y muy viva. ¿Y cómo va, a qué va a investigar si no quieren que se les investigue? Yo quiero decir algo, a los parlamentarios Sí. nos pagan por estar en las comisiones, por estar en los plenos y no por salir corriendo y no por hacer estas pataletas que no corresponden con gente seria. El problema es que no entienden que el Partido Popular tiene una mayoría y que la ejerce. Pero le digo lo que he dicho en la comisión hoy por la mañana, estamos dispuestos a aceptar el plan de trabajo del PNV, porque coincide básicamente con el nuestro. Estamos dispuestos a aceptar un 80% del plan de Esquerra Republicana. Incluso de Podemos, valen muchas cosas. El problema es que ellos no están interesados en que realmente se investiguen y se estudien las fórmulas de financiación de los demás partidos políticos. Cuando se habla del PP, vale todo. Pero cuando se habla de los demás, todo el mundo tiene la piel muy fina y enseguida pues se resienten. Yo les puedo asegurar que esta comisión va a seguir trabajando. A ver, vamos a ver, ¿y qué agenda va a seguir? Pues el Porque día una vez 13... que no quieran comparecer, los que ustedes pidan que comparezcan de PSOE, Esquerra Republicana y Podemos... No, comparecer van a tener que ¿Van a comparecer. tener que comparecer? Sí, Aunque no estén los diputados de esta formación, los senadores, perdón. Ellos de sabrán si políticas. están o no están, pero los comparecientes que cite el Parlamento tienen obligación. ¿Y a quiénes van a citar usted? A ver, del Partido Socialista, por ejemplo. ¿Y pues, con qué objetivo? En primer lugar, hemos hecho una primera petición para que concurran y comparezcan el el gerente de Podemos, el gerente de Ciudadanos y 2 gerentes del Partido Socialista. Es una primera toma de contacto. Los tesoreros, vamos. Los tesoreros, gerentes, depende de cada partido, les llaman de una manera. Bien, y a partir de aquí, pues nosotros proponemos estudiar las fórmulas de financiación de 10 partidos, incluido el nuestro. O sea, es que se ha dicho que ustedes no querían que se investigara el PP en el Senado. Claro, pero eso es una verdad a medias. Nosotros lo que decimos es que lo que propone hoy el Partido Socialista y lo que propone hoy Podemos es exactamente y de forma mimética repetir las comparecencias del Congreso en el Senado, y eso nos parece absurdo. Nosotros estamos asistiendo en el Congreso con auténtica dedicación a una comisión en la que nos están breando por todas partes, si se me permite la expresión coloquial. Pero estamos ahí y vamos a seguir estando. Entonces decimos, aprovechemos lo que se hace en el Congreso y que valga también para aquí. Y no repitamos de forma mimética pues una comparecencia hoy de un señor del Partido Popular. Por ejemplo, que Bárcenas no vaya, si ha estado en el Congreso, que no vaya al Senado. No tiene ningún sentido. Si el señor Rajoy, que va a comparecer, el presidente del Gobierno, tendrá que comparecer en el Congreso, que no repita esa comparecencia en el Senado. ¿Qué sentido tiene ir al Senado a que le hagamos las mismas preguntas o que le hagan las mismas preguntas que en el Congreso? Por lo tanto, yo creo que es una disculpa. Y ellos entonces han dicho que como ustedes no aceptan eso, se marchan. Bueno, y por eso han plantado la comisión. En concreto, Podemos lo que pedía era que el Partido Popular cediera la mayoría y que todo lo que se aprobase en la comisión, en vez de ser por mayoría absoluta, fuera por una mayoría de 3/5. Es decir, que cada uno entienda aquí la democracia de una forma... También lo puede pedir entonces eso el Partido Popular en el Congreso. Y dice, hombre, que no sea por mayoría de todos los demás grupos, sino que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, con Ciudadanos y lo arreglemos esto. Ya se sabe que al Partido Popular no se le pasa. ¿Qué pretenden ustedes, por ejemplo, investigar en el caso del Partido Socialista, cuando piden que comparezca su tesorero o su gerente? En el caso del Partido Socialista, ¿qué quieren ustedes? Igual que en el caso del Partido Popular, somos los 2 partidos históricos que más años de actividad tenemos en España. Y a lo largo de todos estos años, 40 mínimo, pues se ha visto que tenemos muchos agujeros en nuestro sistema de financiación, que cometemos muchos errores. Yo recuerdo que el Partido Socialista, a día de hoy, es el único partido condenado por financiación ilegal en España. Bien, igual que ellos quieren que hagamos nosotros, y que además yo estoy de acuerdo con eso, vamos a ver también cómo el otro partido histórico, por dónde ha tenido las fugas, por dónde ha cometido los errores para intentar mejorarlo. Luego están los partidos nuevos, estos partidos que llegan con un ímpetu y con unas fórmulas nuevas que nos parece muy bien, estudiémosla. ¿Qué es esto del crowdfunding? Que a mí me cuesta mucho pronunciarlo, pero bueno, pues es una fórmula novedosa que han descubierto los de Podemos y que la ha utilizado ya el señor Sánchez en su campaña. Pero ya el Tribunal de Cuentas ha dicho, ojo, esto no es válido.
Estudiémoslo, si a lo mejor lo que hay que hacer es legislar para que esa fórmula en determinadas cuestiones pueda ser buena. Estudiémoslo también. Y por ejemplo, el tema de que leo aquí, publicaba OK Diario, dice, el PP quiere investigar en la Comisión del Senado las cuentas de la Fundación CEPS, donde recibieron dinero de Venezuela. ¿Eso lo van a reclamar ustedes? Sí. En el caso de Podemos, las cuentas de Foro Apache, del programa o la productora de televisión de Pablo Iglesias, o cuando, en fin, creo que todavía está relacionado con ese programa, y La Tuerca concretamente, el mismo programa. Todo eso y lo hacemos de verdad con el máximo respeto a los profesionales que trabajan ahí. Pero vamos a ver, nosotros tenemos conocimiento, y yo creo que a través de los medios mucha gente lo tiene, de que hay un determinado dinero de dudosa procedencia que viene a través de distintas cuentas ubicadas en países distintos y que llega pues a círculos cercanos, al menos a través de fundaciones, a través de empresas, a Podemos. Nosotros no estamos buscando ni irregularidades ni ilegalidades. Eso es un tema de los tribunales que a nosotros no nos afectan para nada. Somos el legislativo y lo que estamos haciendo es buscar cómo y en qué fallan las fórmulas de financiación. Y en eso estamos y en eso vamos a seguir. ¿Y de Ciudadanos concretamente? ¿Qué es lo que reclaman ustedes? También reclamamos... ¿O qué quieren ustedes que se investigue de Ciudadanos? Pues hombre, fíjese, si podría referirme exclusivamente a lo que están declarando algunas personas que han tenido cargos públicos en Ciudadanos y han salido de Ciudadanos. ¿Cómo se están manejando los dineros de los grupos municipales, por ejemplo? ¿Esos dineros son y se están utilizando en aquello que la ley prevé para lo que se les da a los partidos políticos? Bueno, pues vamos a verlo. Y a lo mejor, repito, de todo esto sacamos la conclusión de que hay que mejorar las leyes, de que hay que mejorar las normas y, bueno, buscar esas fórmulas que nos permitan tener a todos una financiación clara y transparente. Bueno, ¿qué os parece? Os pregunto a vosotros sobre la actitud de la oposición, en este caso PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, no aceptando las condiciones que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha impuesto a esa comisión para poder ponerla en marcha e investigar. El discurso de Aznar me suena bien, pero tiene un enorme boquete. Que comparezcan todos menos los del Partido Popular, porque ya han comparecido en el Congreso. Hombre, si le hacen las mismas preguntas, no tendría mucho sentido, pero ¿por qué van a hacer las mismas preguntas que en el Congreso? Si ustedes dicen, nosotros no comparecemos, bueno, y dicen los otros, pues nosotros tampoco, claro. Es que es lógico, si ustedes abren una comisión para investigar las cuentas de todos los partidos, lo que no tiene ninguna lógica es que ustedes no comparezcan. ¿Me permite? Sí. Vamos a ver. Primero, nosotros no hemos dicho que no vayamos a comparecer. Nosotros, en nuestro plan de trabajo, no incluimos al Partido Popular. Para eso están los demás. Lo que a mí me sorprende es que el Partido Socialista, en su plan de trabajo, que es el documento que hay que presentar hoy técnicamente para hacer el proyecto de la comisión, lo único que pide es exactamente lo mismo del Congreso. Y no admite más. Podemos exactamente igual. Lo único que piden es reproducir en el Senado las mismas personas y los mismos documentos del Congreso. Nosotros estamos diciendo que no queremos que el Partido Popular acuda. No, vamos a empezar a trabajar. El Congreso ya está trabajando con el Partido Popular y si a medida que va avanzando la comisión es necesario que venga alguien del Partido Popular, vendrá. No nos oponemos a ellos. O sea, es una falacia que han lanzado porque alguna disculpa tienen que tener para montar el numerito que han montado y decir nos vamos de la comisión. Entonces, lo digo y rotundamente, si el Partido Popular tiene que comparecer, comparecerá también. Es que, Vicente, fíjate, yo entiendo tu pregunta y yo creo que volvemos a lo de antes. Una cosa es lo que nosotros podríamos preguntarle a don Luis Aznar y otra cosa es lo que puede preguntar una serie de partidos que han pactado una comisión simétrica a esa, excluyendo el control de sus propias cuentas en el Congreso de los Diputados. Claro, bueno, eso es impresentable. Eso, claro, vamos, claro. Solamente los malos solamente son del PP. Claro, y la financiación de Podemos, que me encantaría conocerla. A don Luis Aznar yo no le voy a conseguir sacar lo que yo pienso, porque él es de esos diputados expertos, precisamente a los que yo me estaba refiriendo, los que a mí me gusta que haya en el Congreso, no esa cosa nueva que está entrando, que es incapaz de aportar nada. Yo tengo toda la sensación, y ni siquiera se lo voy a preguntar porque no me va a dar la razón, de que evidentemente te montan una comisión de investigación que desde mi punto de vista es una vergüenza lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, centrada exclusivamente en explotar electoralmente determinados casos que evidentemente los tiene un partido antiguo y no los puede tener uno nuevo. Yo aquí recordaría que es que el delito de financiación ilegal se regula en el año 2015.
Entonces estamos juzgando como delito algo que nunca jamás pudo serlo porque no lo era. Lo que está en el Código Penal está dentro y lo que está fuera no está en el Código Penal. Y no existía el delito de financiación ilegal. Pero ahora de pronto, como decía antes Cristina, nos ponemos todos maravillosos y decimos, te voy a juzgar con el nuevo Código Penal lo que hiciste antes. No, la retroactividad de las normas penales no existe y es una barbaridad. Bueno, se ha hecho ese paripé. ¿Cómo responde el Partido Popular? Haciendo una cosa que a mí tampoco me gusta, que es llevar lo mismo a la otra Cámara. Claro. Por eso está haciendo esto. Por eso ni se lo pregunto a Luis, porque no me va a dar la razón. Respuesta evidentemente idéntica a lo que está pasando en el Congreso. Vamos a ver, a mí me parece de vergüenza para lo que se están utilizando en estos momentos las cámaras. Me parece de vergüenza. El legislativo está para representarnos a nosotros y regular reformas en pensiones, en empleo, en capacidad en desarrollo, en libertades, en derechos, en protección de la familia, etcétera, etcétera. No para convertirse en un show y en un circo del que no va a salir nada. Están entrando en casos judicializados. ¿Qué va a sacar en limpio una comisión de investigación en el Congreso cuando cualquier persona decisiva lo primero que va a hacer cuando se plantee es decir, oiga, yo tengo derecho a no declarar en mi contra en tal tribunal, por lo tanto no espere que yo declare aquí en mi contra porque no tengo ninguna obligación de hacerlo. ¿Qué es lo que acaba haciendo el Partido Popular? Hacer lo mismo en el Senado. Resultado, tenemos las dos cámaras bloqueadas. O sea, estamos ante el mayor caso de comisiones no realmente anticorrupción, no están persiguiendo la corrupción, los partidos nuevos están persiguiendo explotar electoralmente esa corrupción. A mí me parece de vergüenza lo que está pasando y cuidado, esos dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, en 3 días ya tienen casos de crowdfunding que está prohibido porque son donaciones anónimas. Tienen casos extraños en los cuales les llega dinero de cuentas a través de fundaciones y nunca sabemos dónde acaba ese dinero. Tienen casos efectivamente incluso de circulares que ellos han hecho circular dentro de sus grupos municipales diciéndoles, oye, el dinero vuestro de grupo municipal se gestiona desde nuestra sede de partido. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? El dinero que se otorga a un grupo parlamentario autonómico o que se entrega a un grupo municipal se entrega para representar a quienes les han votado. No para que usted se monte campañas, ni megasedes, ni cartelones gigantes con su cara. Entonces, a mí lo que me parece esto es de vergüenza. No comparto la salida que ha tenido el Partido Popular de hacer lo mismo en el Senado porque al final lo único que conseguimos es bloquear la segunda Cámara. Pero entiendo que la reacción lógica de estrategia política sea esa. A ver, Cristina. Bueno, yo, fíjate, estoy de acuerdo contigo en casi la totalidad de lo que has dicho. Yo me ha parecido muy inadecuado que el Partido Popular monte en el Senado o una comisión porque resulta que en la otra no estaban el resto de partidos. Pero también me parece que la comisión que hay en el Congreso se ha pasado en cuanto a hacer una causa general, no poner una fecha de inicio. La tipificación delictiva viene de 2015, pues pon desde 2015 o pon desde 2010, pon una fecha y luego extiéndelo a todos. Dentro de que el Parlamento creo que no debía de estar en este tema, la financiación ilegal, sobre todo cuando todos sabemos, los que hemos estado en política, desde luego lo sabemos todos, algunos igual muy jóvenes no lo sabéis, que había un pacto no escrito sobre la financiación de los partidos, por eso no estaba tipificado como delito. Y ese pacto no escrito no era una cosa exclusiva de España, de toda Europa. Recordar por qué ha muerto Kohl ahora, hace unos días, por qué dimitió por un tema de financiación ilegal, por qué se suicidó el presidente del Parlamento francés, Berégovoy, por una cuestión de financiación ilegal. Crassi. Bueno, ¿cuánta gente? Entonces, hay un problema que ha sido muy gordo, que al hilo de la financiación ilegal de los partidos, que era un pacto no escrito, ha habido sinvergüenzas que se lo han llevado, perdona, que se lo han llevado, pacto no escrito. ¿Pero cuál era? El de la financiación irregular, que financiaba las empresas. Que estaba permitido la financiación ilegal. ¿Tú sabes lo que es un pacto no escrito? Pero pregunto que cuál era el objeto del pacto. Pues que entrara dinero en los partidos políticos. Para organizar las campañas, pues para todo. Vale, no. Y por eso mucha gente para financiar los partidos de forma ilegal. Había dirigentes políticos. No estaba entendiendo. No te hagas el tonto, Aitor. No que me hago el parece tonto. que eres menor de edad. Es que lo que me parece sorprendente es que... No, él quería que yo lo reiterara. No te hagas el tonto, venga. Quiero que las cosas queden muy claras para las personas que están oyéndonos. Los oyentes me han entendido tan bien como tú, pero tú te has querido hacer el tonto. Yo creo que las cosas se entienden mejor cuando se dicen sin... A lo que voy. Entonces, ese pacto no escrito pues ha funcionado, por gracia o por desgracia, en las democracias europeas. Ha llegado un momento en que ese pacto se ha roto. Y entonces ahora todos a sacar tajada. Porque claro, ahora el PP es el que lo está pagando ahora, pero en otro momento lo pagó el PSOE. Acordaros cuando en el último gobierno del PSOE, Filesa, Malesa, Time Sport, iban a degüello. En otro momento pues lo pagó PNV, en fin, cada uno en su momento. Y los que han tenido financiación irregular han sido los que han estado gobernando. Entonces, yo creo que el Partido Popular en la anterior legislatura hizo esfuerzos, quizás porque vio con el agua al cuello, esfuerzos para legislar, esfuerzos para modificar eso, y yo creo que ahora
ya nadie está de acuerdo en que haya una financiación ilegal. Pero claro, de ahí a decir ahora saco el ventilador y empiezo a sacar desde hace 10 años lo que ha pasado, pues me parece un disparate. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que las cámaras no están para eso. No están para eso y además no va a llevar a nada, porque ahora mismo vosotros del PP habéis hecho esto en el Senado pues un poco como defensa. Pues decís, hombre, ahora resulta que somos nosotros los únicos malos y los demás se van a ir de rositas. Y los nuevos, que también aprenden rápido, porque han aprendido rápido y en cuanto estén en las instituciones veréis que más rápido aprenden. Porque además con la financiación pública que tienen no llegan. Bueno, literalmente no llegan ni a los actos de campaña que quieren hacer, ni a la sede, ni a los sueldos que se quieren pagar. Dicen como un pitufeo. Pues no procesaron a Rita Bardera y todos estos por el pitufeo, pues el crowdfunding es un pitufeo. Aquí 2, aquí 3, aquí 4, pequeñas cantidades. Bueno, a lo que sea. ¿Creéis que va a servir de algo esa comisión? Cristina, pues yo, si me permitís, diría algo que a lo mejor sorprende. Estoy completamente de acuerdo. Oh, pues eso ya es grave. No, pero lo voy a explicar. Sí, sí. Es cierto que tendríamos que estar dedicándonos con más ímpetu a otras causas. Pero también es cierto que en este momento se ha puesto una diana en la cabeza del presidente del Gobierno y en las siglas del Partido Popular. Y eso, aparte de ser injusto, creo que es malo para la democracia. Entonces, a lo mejor hacía falta una catarsis. Propiciemos la catarsis. Fíjense que nosotros no estamos buscando los casos de ilegalidad para lanzarlos, no. Estamos haciendo o intentando que el resto se sienten con nosotros y hagan esa parte que todos tenemos que hacer alguna vez de introspección y decir, oye, un momento, el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. A lo mejor para que llegue ese momento y seria y serenamente nos sentemos todos y busquemos soluciones, que estoy completamente de acuerdo. Hoy nadie ha aceptado la financiación ilegal, pero en el año 79 la financiación era como era. Totalmente. Bien, entonces, ¿es necesario hacer esta catarsis? Hagámosla, pero no serenamente. Bueno, vamos a intentar. Espera un momento, Carlos, Aitor Ribeiro, a ver, ya que estaba contestándole a Cristina, venga. Algunos datos muy fáciles de entender. La Comisión de Investigación del Congreso es para investigar la financiación ilegal del Partido Popular, y solo del Partido Popular. El Senado y el Congreso no son lo mismo. Entonces, si en el Congreso hay una comisión de investigación y en el Senado se monta otra comisión de investigación, a mí me parece de lo más normal que los diputados llamen a quien consideren oportuno y los senadores llamen a quien consideren oportuno. Tercero, si la cuestión a dirimir en el Senado no es ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad, sino simplemente debatir sobre los sistemas de financiación y cómo adecuar el sistema de financiación de partidos a determinados avances que ha habido o a determinadas cuestiones nuevas, eso ya se está haciendo en el Congreso. Por lo tanto, ¿por qué hacerlo en el Senado? Hace poco estuvieron el gerente del Partido Socialista, el gerente del Partido Popular, el gerente de Podemos y el gerente de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, en una comisión. Estuvieron varios días y muchas horas, digo porque es que yo estuve escuchándolo, comentando cuáles eran sus fuentes de financiación, cuáles pensaban que podían ser fuentes de financiación a futuro que se podrían mejorar, se estuvo hablando del crowdfunding, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si no tiene sentido replicar en el Senado ya lo que ya se hizo en el Congreso, pues no repliquemos en el Senado lo que ya se hizo en el Congreso. Y en cuanto a si queremos hacer una causa o si se quiere hacer una causa general contra el Partido Popular, a mí me sorprende. Me sorprende que hablemos con tanta naturalidad de que hasta hace 4 días aquí las empresas podían financiar a los partidos políticos a cambio de que, o porque luego estos partidos les daban obras y no sé qué. O sea, me parece, hombre, es que era la realidad. Que era por amor, era porque sí, porque decían, mira, en vez de repartirnos el dinero, era gratis, era gratis. No, sí me entero. A cambio de obras. Es que es una cuestión de fijaos si me entero que el Partido Popular está siendo enjuiciado precisamente por financiación ilegal.
Fijaos si me entero, no es que me entere yo, es que se está enterando, se están enterando los tribunales. Pero vamos a ver, tú remontate. No me estoy remontando muchísimo, nos podemos remontar a 2009. No hace falta que nos remontemos a 1979, cuando estábamos construyendo la democracia y cuando... No, me remonto a 2009. No, a 2009 es que en 2015 cambia la legislación. Sí, pero que el Partido Popular hoy está en los tribunales no por la ley de 2015, sino por la ley anterior. Pero lo que te quiero decir, el Partido Popular como partido, como institución, como persona jurídica... Hablando de la mayor, al final, cuando vamos a ver, es que hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que es financiación legal de los partidos... una cosa normal. La financiación legal de los partidos es que todos los señores que nos estén oyendo tengan que aflojar el bolsillo. Eso, desde el punto de vista, digamos, de la teoría política, es susceptible de discusión. Quiero decir, a un americano le daría un pasmo y se muere. Decir que al contribuyente hay que sacarle un dinero para que se compren papeletas, para que se hagan campañas electorales, para que las señoras y señores de los partidos... Un americano paga, fíjate lo que paga. Pero lo que te quiero decir es que para ellos sería aberrante intentar vender al votante medio que hay que favorecer que un señor salga muy guapo en un cartel para que le voten. No, en Estados Unidos dice, oiga, si usted quiere que salga un candidato, se lo paga usted, coja dinero. Si usted tiene una serrería o tiene un dentista, pues le da dinero usted al candidato si a usted le interesa que le fomente, vaya usted a saber, el medio ambiente, por ejemplo, o las relaciones con Europa, etcétera. O sea, realmente hay una posición un poco infantil en el hecho de determinar que las empresas en sí mismas son entes perversos. Porque tu padre, el mío, nuestros hermanos, nuestros primos, los señores, los que nos están oyendo, tienen una zapatería, una panadería, o sea, son empresarios. Por lo tanto, en el momento en que nace la democracia no se derivan fondos públicos para el mantenimiento de todos los partidos que sujetan, sino que en Alemania, en Italia, etcétera, la gente pone su dinero. Y eso no significa pavores políticos. Y lo que hablaba Cristina de un pacto tácito se produjo por terminar. O sea, quiero decir, otra cuestión es que luego determines que a cambio de tal cosa se ha producido un tal. No son los casos. Esos son los casos. No son otros casos, son los casos. Hay una colusión directa entre las empresas que han dado dinero durante décadas a los partidos políticos en este país. Eso ya es cohecho. Hay una relación directa. Pues eso es cohecho y corrupción. Y la financiación ilegal. La financiación ilegal, como habéis dicho, no está tipificada hasta 2015 y anteriormente lo que hoy es financiación ilegal, pues había diversos delitos que recogían lo que hoy es la financiación ilegal. A nadie se le ocurre, por ejemplo, decir, como decía Cristina, que Helmut Kohl, que esté en la tumba, esté corrupto en absoluto. Nadie, pero nadie del Partido Socialista, nadie de la oposición, porque es que es un hombre que ha dado la vida por Europa y por Alemania, sino que efectivamente consideraba lógico esta cuestión que se plantea en Europa. Bien, ahora lo negociamos de otra manera, de acuerdo. Pero es que hay muchos más pactos tácitos. Quiero decir, no hagamos pactos tácitos, luz y taquígrafo, papel y boli, escrito, votado en el Parlamento, y si no, no vale. Sí valen muchas cosas. Por ejemplo, más pactos tácitos. Hubo en un momento dado una falta de institucionalidad, un temor a que se repitiese el escenario de la guerra civil, que deriva en que no solamente los partidos, la prensa en general, mantenía un respeto exquisito hacia la monarquía. ¿Por qué? A nosotros no nos importaban los trapos internos de determinadas personas y eso perjudicaba a España. Ahora mismo se puede determinar que no, que nos equivocamos, que a lo mejor tenemos que empezar a hablar de las queridas de fulano y de mengano y que todo lo que sale en el papel cuché salga en la prensa. Es susceptible de opinión, pero la razón por la cual un periodista o un político de un momento dado preservaba determinadas instituciones de cotilleos, por ejemplo, de orden inguinal o genital, era noble y defendible. Depende. O sea, digo, depende de si esa relación conlleva unos favores políticos o unos favores económicos a posteriori, o si simplemente conlleva que un señor o una señora deciden tener un amante o un amante. Es que son dos cosas completamente distintas. Es que son dos cosas completamente distintas. Pero lo que te quiero decir es que a veces las cuestiones tácitas son nobles. O sea, que vienen también ordenadas por un interés por lo público. Rapidísimo, Carlos y Alfonso, venga, que tenemos que ir a la primera prueba de que no se puede catalogar como financiación ilegal es que el 99% de los procesos contra el Partido Popular están yendo por cohecho. ¿Por qué? Porque no había figura delictiva. ¿Por qué están yendo por cohecho? Y cuidado, de 320, actualizo el dato, el otro día daba 300, ya son 320, procesos judicializados en los cuales ha intervenido la Fiscalía acusando de corrupción, el número de condenas en estos momentos es de 18 de 320. Es decir, llegamos a la triste cifra
de que de más de 300 casos de los cuales se ha acusado a políticos, lo que ha habido ha sido nada, porque se está forzando la máquina yendo por la vía de que había cohecho y no había cohecho. Ese pacto tácito que está citando Cristina, en Estados Unidos lo solucionaron de una forma muy sencilla. Se dijo, puesto que ustedes están dando dinero y no es a cambio de obras, están dando dinero porque ustedes quieren ayudar la política liberal conservadora del Partido Popular, porque ustedes quieren apoyar la política socialdemócrata del Partido Socialista, se dijo, apóyenlo libremente, denle dinero y tal Santas Pascuas. Lo único que tiene que hacer es que la población sepa quién está respaldando a cada uno. No era delito, en un sitio aquí lo estuvimos escondiendo, yo no llego a entender muy bien por qué. ¿Cuál es el problema en que tú apoyes a determinado partido? Que en Estados Unidos está regularizado. Eso sí que me parece un argumento infantil. Los complejos de toda la santa vida. Se saca dinero o una persona se saca dinero del bolsillo y la da gratis. Pero déjame que termine una cosa de lo que decía. Fíjate, Luis, no va a haber catarsis. No son malas. Perdón, a ver. No va a haber catarsis. Por favor, Carlos. Y no va a haber catarsis por la sencilla razón de que la gente no ve lo que pasa ni en el Congreso ni en el Senado, ve lo que sacan los medios del Congreso y del Senado. Y el 90% de las informaciones que van a salir del Congreso y del Senado van a ser en contra vuestra. No va a haber catarsis. Bueno, yo solo Alfonso, quería decir una cosa, que terminamos. Entrar en el fondo del asunto. Es decir, querido Aznar, uno puede cambiarle de nombre a las cosas, pero es evidente que tengo yo la impresión, visto desde fuera, de que el PP monta esto en el Senado como lógica respuesta mediática a lo que le han montado en el Congreso, no hay más allá. Es decir, aquí yo dudo mucho que aquí lo que se busque es la verdad o mejorar. Aquí nos vais a dar muy mala vida durante unos meses con esa comisión que va a salir en los periódicos, os vamos a dar de lo mismo y me parece absolutamente legítimo, es parte del juego político, pero no tiene otra función lo que se monta en el Senado que devolverle la jugada envenenada a los que lo han hecho en el Congreso, y aquí a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Sí, hombre, claro, por favor. Y cerramos el capítulo. Hombre, de verdad, tú, no queréis arreglar nada. Lo que queréis es darle mala vida a Podemos y a compañía, hombre. Querido compañero, a ver, yo lo digo clarísimamente, me considero un privilegiado por estar en el Senado. Y pueden creerme que yo cada día que entro al Senado entro con el máximo respeto hacia esa institución. Es decir, porque soy un privilegiado de poder estar ahí. Y me niego a convertir aquello en una pelea de gallos, me niego a convertir aquello en un espectáculo de circo. Ni mi grupo, ni yo en la medida que me han hecho representarles en esta historia, y les pongo a ustedes por testigo. Vamos a organizar eso como una juerga de las que se puede suponer que estamos hablando. Yo les invito y les reto a que hagan un mínimo seguimiento del trabajo que vamos a hacer allí y nos lo podrán echar en cara clarísimamente si no es así. Vamos a ir con la máxima seriedad, con el máximo rigor y desde luego vamos a intentar sacar las conclusiones que nos permitan mejorar. Ese es mi compromiso y el compromiso de mi grupo. Bueno, vamos a ver en qué acaba la cosa. Don Luis Aznar, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de esa ausencia sonada, ausencia del rey emérito ayer en el Congreso de los Diputados. Ha tenido su secuela, su coda, su debate, opiniones, y vamos a comentarla también nosotros hoy aquí, igual que la comentábamos ayer, hoy ya con más elementos de juicio. Hasta ahora mismo. Bueno, 11:32 de la noche. Vamos a ver cómo está ese barómetro sobre el que vamos a hablar enseguida. A partir de este momento y durante los próximos minutos vamos a abordar este asunto que hemos planteado en nuestra pregunta de hoy. Javier. Antonio, la pregunta que le estamos lanzando a nuestros espectadores es si debería haber estado el rey emérito en el homenaje a la transición. Ahora mismo un 65% dice que sí, frente a un 35% que se mantiene en el no. Pero he de decirte que ha habido mucha polémica en Twitter con este tema, y no solamente con el rey emérito, sino con el discurso que dio el actual rey en el homenaje a la transición, porque Pablo Iglesias y Echenique rescataron un momento en el que él hacía mención a Machado. Vamos a ver ese momento. En primer lugar, en la del gran proyecto de reconciliación nacional, el gran propósito nacional de unir a las dos Españas que lavan el corazón de Antonio Machado. Ciudadanos de distinta procedencia, ideas, origen y condición social se reencontraron, se tendieron la mano y se fundieron en un gran abrazo, sin rencor, sin odio, para mirar al futuro y no al pasado. Pablo Iglesias contestaba a este vídeo sobre todo a la referencia a Machado y a las dos Españas que lavan el corazón, ¿no? Vale. Eso es.
contestaba con el siguiente tuit. Decía, quizá Felipe VI debería leer mejor a Machado. El poema decía una de las dos Españas, ha de helarte el corazón. Una, no las dos. Don Felipe Echenique hacía mención a este tuit de Pablo Iglesias y continuaba. Las dos Españas de Machado eran la democracia y una dictadura sanguinaria. Por eso solo una le helaba el corazón. Y entonces empezaron a recibir muchas respuestas y comentarios a esos tuits. Por ejemplo, había un espectador, un usuario de Twitter que decía, perdonad, Echenique y Pablo Iglesias, es un poema de Machado de 1912, pedazo de melón. Franco no sabía ni tocar la corneta en 1912. Otro decía, el poema de Machado, Españolito, se publicó en 1912 y reinaba Alfonso XIII. Menos ver a Franco en todas partes y más leer. Y el último, buenos días. ¿Ya se ha disculpado Echenique al demostrar una vez más que no sabe de nuestro país? Es que al final te metes en un charco y terminas casi enfangado. Bueno. Euprepio Padula, consultor político. Buenas noches, Euprepio. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de saludarte, como siempre. Está calentita la noche. Muchos temas. Has estado siguiendo los temas, ¿verdad? Por supuesto. Y te han no parecido interesantes. Nunca este programa. Bueno. Euprepio, vamos a hablar de esta ausencia ayer del rey en homenaje del Congreso a los políticos de la transición, que formaron parte de esa primera legislatura y, por tanto, de las Cortes Constituyentes, coincidiendo con el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, el 15 de junio del 77 concretamente. Algunos estábamos allí y felizmente ahora podemos todavía contarlo. ¿Sí? Yo lo enseñaba el otro día una fotillo que tengo por aquí, luego la enseñaré a vosotros. La podíamos haber sacado y se me había hecho un chavalín con mi micrófono al lado de Suárez y de Carrillo. Claro, dándose un abrazo. Claro, y alguien me la ha rescatado y me la ha mandado. Bueno, es una foto que ha publicado ABC, coincidiendo con estas informaciones que viene dando sobre la transición, y entonces dice, anda, mira, si estás ahí, y me la mandaron. Claro, algunos me dicen, tú estabas... Sí, nosotros estábamos ahí, claro que sí. Algunos estábamos Bueno, estabas tú como muchos, ¿no? Como muchos, claro, digo que algunos estábamos ahí. La pregunta, yo diría que hoy la respuesta de los partidos políticos... Además, han estado de acuerdo el Partido Popular y Podemos. Eso ya es un lujo, si no un milagro, ¿no? En lo de la ausencia del rey, ¿no? En lo de la ausencia del rey. Hombre, yo creo que es una ausencia de verdad inexplicable, con todo el respeto a la Casa Real y a quien haya tomado esta decisión. Inexplicable porque, ¿sabe qué pasa? Yo creo que esta ausencia, en un cierto sentido, justifica a los que piensan o los que se quedan con la imagen del rey emérito de la última parte de su reinado. Esa parte del reinado muy criticada que además le llevó a dimitir. Es decir, ¿por qué dimitió el rey? Dimitió por, en fin, sabemos perfectamente, Botsuana, dimitió por el tema relacionado con Corina, es decir, con unos años, los últimos, que desafortunadamente no fueron los mejores. Ahora, quedarse con esa imagen del rey, además en Italia sabéis que queremos mucho al rey Juan Carlos, me parece un poco triste. Triste que realmente nos olvidemos de lo bueno, de lo importante, de lo fundamental que ha sido la figura del rey Juan Carlos, del rey emérito, para la transición de este país. Y la falta ayer realmente era tan tremenda, que es injustificable, de verdad. Y no sé quién ha tomado la decisión. Yo personalmente creo que al final, sea quien sea que haya aconsejado el rey, debería haber estado el rey Juan Carlos, sí o sí. Me parece lógico que esté indignado, que esté enfadado, porque al final, ¿qué vamos a esperar? Al 50 aniversario para devolverle lo que ha pasado ayer. Es que los años pasan, pero la historia queda. ¿Y sabe qué pasa? A veces, y esto si quiere luego vamos también a lo que han dicho los de Podemos en relación a lo que pasó y al discurso del rey. Y yo creo que en España tenemos un caínismo que desde fuera resulta igualmente bastante injustificable. Es decir, el caínismo quiere decir que la historia de un país es la que es. Pero no se puede siempre luchar contra la historia. No se puede siempre mantener esta lucha constante que en España entre derecha e izquierda, porque esto lleva a instrumentalizar la historia. Y esto es lo peor que puede hacer un país. Porque quiere decir que las heridas nunca se curan. Y las heridas las tenemos todos los pueblos. En Alemania, terribles. En Italia, también. En Portugal también ha tenido dictadura. Por lo tanto, si los partidos políticos utilizan la historia instrumentalizándolos para sus intereses, esto para un país es que nunca va a estar unido y siempre va a estar sangrando. Por esto hablo de caínismo cuando hablo en cómo se utiliza la historia en España. Oye, mira, ahí han publicado la foto, mira. Lo de Carrillo Adolfo Suárez es el pie de foto de
de ABC y la foto ahí. Ahí está en la izquierda de la pantalla, ¿no? ¿Ves ahí con un micrófono color naranja? ¿Quieres decirte las gafas? Y con unas gafitas, claro. Gafas. Bueno, altísimo como siempre. Claro, ¡Qué bueno, qué bueno! Carrillo y Suárez. Eres de mucho cuidado. Hombre, claro, años 77, 78. Eras ¡Ay, un qué yeye. majo! 19 añitos, 18 años tendría. Y los Ray-Ban, Claro. a la moda. Lo invito a época del destape. ¡Qué bueno, qué bueno! Caballo láser entonces. Vamos a ver, esa imagen de Carrillo con Suárez es una ¿verdad? imagen de todas maneras realmente magnífica para el tiempo en el que estábamos. Y realmente yo cuando hablo de historia, repito, desde fuera, Antonio, cuando miramos la historia, especialmente los que adoramos este país, no es que lo amamos, lo adoramos, y llevamos tantos años aquí, son estas luchas todavía que nos cuesta entender. Y nos cuesta entender que se utiliza la historia, porque además nos deja a los jóvenes una falta de conocimiento de la historia. Es decir, dejamos las nuevas generaciones incluso casi sin historia, o con una historia muy manipulada. Si a eso le añades que las comunidades autónomas, especialmente algunas, los independentistas, los que quieren ser independentistas, la manipulan, y hasta en la educación escribe libros de texto contánda como quiere, a su manera, sí. Pues ya mira a ver qué país nos queda con todo esto, ¿no? Tremendo. Por lo tanto... Vamos a oír ahora os pido vuestras opiniones, lógicamente, sobre la pregunta que hemos hecho y lo que estábamos comentando y hablando con Euprepio, pero opiniones ha habido, y claro, en el Congreso, por parte de todos los portavoces parlamentarios sobre esa sonada ausencia del rey. El rey, incluso, algunos periódicos recordaban hoy, La Razón en su portada hablaba de hombre, una frase que le atribuyen al rey Juan Carlos cuando ha comentado su dolor y su indignación, o mejor dicho, su enfado por no haber estado ahí, excluido o no invitado. Han ido hasta las nietas de la pasionaria y yo no he ido, ¿no? O yo que soy el conductor del camión de la transición, ¿no? Como le recordaba también a alguien en el mundo, o esta frase que ha reproducido Raúl del Pozo, cuando dice, hombre, ¿no cree su majestad que no invitarle a la conmemoración de la democracia es como no invitar a Napoleón a la conmemoración de la batalla de Austerlitz? Y don Juan Carlos le dijo, pues sí, desde luego. ¿Qué va a decir, no? Opiniones, escuchen. Pues no lo sé, creo que se lo tendrán que preguntar a la presidenta del Congreso, que entiendo que era la que tenía la responsabilidad de invitarle o al actual jefe del Estado, que seguro que podía haber influido en que el jefe del Estado emérito pudiera estar o no. Hombre, yo creo que a la vista de todas las figuras que han estado aquí y tratándose de alguien que sigue vivo, hubiera podido tener todo el sentido del mundo. La verdad que no voy a entrar en esa polémica, creo que es una decisión de la Casa Real, pero en todo caso el papel del rey Juan Carlos en la transición es innegable, igual que el de Suárez y otros líderes. Se le falta, no, a mí me hubiera gustado que hubiera estado, sí, porque creo que ciertamente don Juan Carlos es el artífice, como hemos dicho siempre, es el artífice de la transición, y si no hubiera sido por él, pues no hubiera habido estas elecciones que estamos conmemorando hace 40 años. Lo único que digo es que a mí sí me hubiera gustado que hubiera estado el rey Juan Carlos. Bueno, pues creo que es algo de la Casa Real, ¿no? Nosotros vamos a ser muy respetuosos con las decisiones que tome la Casa Real. Para mí lo importante es el acto en sí de homenaje a la transición, de homenaje a las personas que hicieron posible que hoy en día tengamos una Constitución y una vida parlamentaria normalizada, y el Partido Socialista se queda con ese homenaje que hace suyo a las personas que hicieron posible la transición. En otros temas no vamos a entrar. En fin, fue un grandísimo acto ayer y don Juan Carlos fue partícipe, estando o no estando, yo creo que de la importancia de estos 40 años. El tema del protocolo no me corresponde. Yo no quiero hacer ningún tipo de valoración sobre eso, pero lo que sí que es cierto y quiero constatar desde mi partido es la importancia que don Juan Carlos ha tenido en la historia de este país, en la historia democrática. Es uno de los artífices de la democracia, del régimen de libertades que tenemos. Estamos profundamente agradecidos a él. Han estado muy diplomáticos los portavoces del PSOE, del PP y de Ciudadanos. Si me permite, con los diplomáticos, en estos casos sí que es importante el protocolo. Y yo creo que en la vida protocolario no hay que ser, yo diría, casi nunca, y menos cuando nos sirve. Ahora, en este caso, cuando estamos hablando de los 40 años de las primeras elecciones de un país, que falte una figura que ha sido clave, fundamental, si no la más importante. Hombre, a mí me parece sinceramente que el protocolo sí que ha estado mal en este caso, sinceramente. En España ha habido ya desde hace mucho, por razones evidentes, y en concreto refiriendo solo a la Casa Real,
una especie de abdicación constante de lo que es el protocolo. Si recordáis la abdicación de Juan Carlos, tal como se hizo en aquello cuarto que parecía el cuarto de las escobas, con una luz tenebrosa y retransmitido por Televisión Española de forma vergonzante, eso ni un concejal del Bierzo anunciando una tormenta sobre el lúpulo, de verdad. Estaba de ese nivel informativo. Es decir, no utilizan... Es decir, yo creo que, y es un error tremendo de la monarquía española, no entiende que la única razón de ser que tiene es la forma. Y que si ser igual que los demás, pues si somos igual que todos, como dicen mis hijos, pues todos iguales, ¿me entiendes? De todas formas hay que reconocer... Yo creo que... la Casa Real en todos los actos tiende a ser popular y eso es un germen que acabará con la Casa Real. Yo estoy de acuerdo contigo y sin embargo estarás tú también de acuerdo conmigo en el hecho de que las posibles equivocaciones vienen también motivadas en la muy complicada idiosincrasia de los españoles. Quiero decir... Los que tienen más miedo que a una vara verde a lo que diga la prensa al día siguiente. Y no solamente la prensa. O sea, hay un factor que es la envidia nacional, que sí que nos define, por el cual, de repente, si la reina en la coronación, en lugar de aparecer con un traje de cóctel, va de largo, como fue doña Sofía, o lleva un manto de armiño, al día siguiente la despeñan por llevar pieles. Bueno. Es un problema nacional grave, el de la envidia. Y yo lo que percibo es en la nueva corona, el deseo, o en la nueva generación, como de no incurrir en la ira popular en ningún aspecto y a veces se pasa. Pero los resultados no son malos. Atiéndase a las encuestas. Esto es patético, ¿eh? Quiero decir que es el propio dominio nuestro, que es muy difícil de gestionar. No, si Franco los colocó ahí en un chalet de la carretera del Pardo, los colocó ahí en un chalet. Y ahí los ha dejado. La leyenda negra, no somos más envidiosos que los alemanes o que los franceses. No, sí que somos más envidiosos. La leyenda negra. No, estoy de acuerdo con todo lo que se ha escrito recientemente, además de la leyenda negra, pero yo no me refiero a la leyenda negra. Tú no te refieres, ya lo sé, pero te quiero decir que lo de la envidia es como la leyenda negra. Una cosa que como ya está, es un lugar aceptado. Pero Cristina, hay algunas cosas que son de verdad que son así. Por ejemplo, tú vas a una reunión con americanos... Pero bueno, vamos a opinar de esto. Tú lo ligas con la envidia. Yo veo otro trasfondo, la verdad. Yo digo que estamos aquí porque hay democracia. Y hay democracia por dos figuras fundamentales, que son Adolfo Suárez, que murió hace poco, y el rey Juan Carlos. Que el rey Juan Carlos no esté en un acto de conmemoración de los 40 años de la democracia es impresentable. Injustificable. E injustificable. Y siento decirlo, pero creo que una parte importante, una responsabilidad la tiene el actual rey, que tenía que haber impuesto a su padre, porque si esta democracia que vivimos, sin el rey Juan Carlos, es incomprensible. Entonces, si tú tienes la principal figura de ese proceso que al mundo dejó maravillado, un país que vuelve a entenderse, a la paz, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se le puede olvidar a alguien una figura como el rey? Que no se olvida. No se ha olvidado, verás. Yo, es que tú, Carlos, si quieres. Sí, si me dejas... O sea, yo el trasfondo lo veo en otra historia. Vamos a ver, ¿cuál es la carga de profundidad que se está soltando permanentemente y especialmente en los últimos años contra nuestro sistema democrático? La transición. ¿Por qué van contra la transición? Con un precepto. Dicen, ¿la transición qué fue? Fue que desde la dictadura se hicieron el harakiri y hicieron la transición de la ley a la ley. Eso, que lo decía Vicente, tiene toda la razón, eso es nuestro orgullo internacional. En todas partes se ha enseñado nuestra transición como uno de los poquísimos procesos en los cuales se ha pasado de una dictadura a una democracia sin sangre. Bueno, pues hemos convertido eso, por culpa de los mensajes de Podemos, por culpa del complejo del Partido Socialista, etcétera, etcétera, en nuestra vergüenza interna, en una especie de leyenda negra. No echemos la culpa solo a Podemos, porque Podemos se lleva 2 días. Déjame terminar. No vamos a echar la culpa de esto a Podemos. La transición se ha criticado mucho antes también. Si no puedo hablar, yo no puedo echar la culpa a nadie. Déjame hablar. Vamos a ver, esto se llama complejo. Y eso sí que es nuestra enfermedad nacional, sí, señor. El complejo. Sí, señor. Vamos a ver, hay una serie de personas que, por supuesto, que se designaron desde la dictadura porque la dictadura hizo el harakiri. Y parece que se nos olvida. Y resulta que tenemos que negar eso. Oye, es historia. O sea, algo que tendríamos que estar felicitándonos y diciendo, sí, la dictadura llegó un momento en el que dijo, se acabó, y pasamos a la democracia. Y hubo una serie de personas que sí, efectivamente. Y hubo incluso un partido, Alianza Popular, que se nutrió de un montón de gente que venía de allí. Oye, y ellos mismos tomaron el convencimiento y decidieron hacerse el harakiri para pasar a la democracia. En este país tenemos que asumir, y lo asumimos todos porque el Tribunal Constitucional lo ha dicho, que un señor como Arnaldo Otegi y su partido, oye, ya no son malos, ahora ya están en las instituciones, pero no podemos admitir que una gente que venía de la dictadura tomase el convencimiento de ahora vamos a facilitar la democracia. A un etarra sí,
A unos señores que venían del gobierno de la dictadura no se les permite, no se les perdona el haber construido una democracia. ¿Pero qué es lo que nos pasa? Eso es un orgullo internacional. Somos de los Carlos, lo que comentaba yo antes. Espera, que responda Pepe y lo que pasa, yo creo que es lo que comentaba antes, porque se instrumentaliza la historia. Totalmente. En vez de tener un acuerdo claro, como, repito, ha habido en otros países, en muchos países ha habido dictadura. Mira Portugal, está aquí al lado, ¿no? Donde la verdad que las heridas se han curado un poquito mejor. No quiero decir totalmente, pero desde luego no hay esta pelea, este caínismo derecha-izquierda utilizando la dictadura. Bueno, no Ni hubo el 25 de abril. No hubo guerra civil. Es muy distinto el caso de Portugal. Claro, no hubo guerra civil. Exacto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué ha habido guerra civil? No. Porque ha habido izquierda, derecha, rojos, negros. Vamos a estar todo el tiempo utilizando las heridas del pasado para criticar la transición. Yo creo de todas maneras que, independientemente de todo esto, realmente es injustificable que este señor, con todo el respeto, que el rey emérito, faltara ayer. Es decir, es realmente, no sé, es algo que en cualquier país fliparían utilizando un coloquialismo de la gente que nos entiende ahora, de los jóvenes. Realmente es alucinante. Bueno, no es aceptable. Si me permite, sí. Y tendrá sus razones. Algún día alguien nos explicará las razones. No, yo he ido dando paso y me quedo yo por opinar de esto. A mí me parece un error verdaderamente asombroso, porque estando al frente del Congreso una persona de la categoría y de la capacidad de la actual presidencia, y hasta ahora la Casa Real haber demostrado pues, que sorteaba los obstáculos y las situaciones difíciles con bastante eficacia, me ha resultado asombroso el que una persona como el rey don Juan Carlos, que fue citado y aplaudido cada vez que le citó la presidenta o cada vez que le citó el rey, un aplauso cerrado, que no haya estado, y sobre todo que el rey guardó la fecha en su agenda y además, por lo visto, hizo llegar que esperaba ser invitado y acudir. Es verdaderamente asombroso, porque además el rey, el emérito, con independencia de que terminara su mandato y su tiempo como rey, con unas circunstancias pues, difíciles, personales, tal, en fin, fue una situación complicada. Lo cierto es que la ciudadanía española le quería y le sigue queriendo. Ha sido un rey muy querido por los españoles y muy reconocido. Entonces, verdaderamente... Bueno, por los no españoles, sé... Cristina, permíteme, y fuera de España. Perdona. No estoy de ¿no? acuerdo en ese inciso que haces. Bueno, por los españoles, en España, y te lo digo... Bueno, y fuera de España yo creo que Perdona, en España no hay más que ver las encuestas... No, pero si está diciendo que además de España, que también le quieren fuera. Lo que quiero decir que también los extranjeros, me incluyo... Perdona, si no te había entendido. Hemos querido mucho de Juan Carlos. De acuerdo. Yo todavía me acuerdo de Juan Carlos. Es que te había entendido... Con Pertini, en el Mundial, ¿no? Que yo todavía era niño y pues eso te había entendido que no, que solo en el extranjero. No, en el extranjero. En España, en el extranjero, una persona muy querida que además se lo merece, porque todo hay que decirlo. Ha sido muy querida por los españoles, sigue siendo muy querida por los españoles y se merece ese reconocimiento. Y no más que ver los aplausos que tuvo en el Congreso y sobre todo toda la reacción que ha habido y que sigue habiendo en torno a una ausencia totalmente injustificada. Aitor y Cristina, venga, que vamos a otros temas. Yo voy a coincidir en que es un error de bulto que el anterior jefe del Estado no estuviera ayer en el Congreso, no por nada, sino precisamente por todo lo que se ha montado después. O sea, la prueba de que fue un error es todo el debate que se ha montado a posteriori. Y un detalle que ha pasado bastante inadvertido y a mí me resulta muy curioso es que nadie fue consciente de la ausencia de Juan Carlos de Borbón hasta que el entorno de Juan Carlos de Borbón empezó a llamar a un grupo X de periodistas y hasta que El País, creo que fue el primero, no publicó una información en la que Juan Carlos de Borbón, o alguien muy cercano a Juan Carlos de Borbón, se quejaba de la ausencia en el acto. No nos habíamos percatado muchos de que Juan Carlos de Borbón no estaba ahí. No sé hasta qué punto la gente se lo estaba callando o realmente no se le echó de menos y no sé muy bien a qué corresponde, si es a que estás metido en ese momento en lo que estás, sino en lo que hay y no en lo que no hay, ¿no? Y quería hacer dos apuntes sobre la transición y esa España cainita, que también me parece que es más leyenda que real. La transición no fue incruenta. La transición murieron decenas o cientos de personas. La mayoría de ellas, a partir de 1975 y hasta el golpe de Estado
fracasado a manos de la extrema derecha, de fuerzas parapoliciales o incluso de los... ¿Cuántos cientos de personas murieron en España? ¿Decenas de miles? No, de miles no, he dicho yo de miles, he dicho decenas de personas. Ni decenas, empieza a enumerar. Aquí lo único que mataba era ETA. Decenas de personas. También de extrema derecha. ¿Pero qué estás diciendo? ¿En qué libro has leído eso? Y el Grapo y ETA, de verdad. Cientos de personas. Grapo y ETA, dices. Ya está. Que murieron en la transición. ETA empezó a meter sobre todo después. A finales de los 70 y a principios de los 80. Antes, en el 64 ya estaba matando. No digo que empezara a matar. Pero te refieres al Grapo y a ETA. No digo que empezara a matar después. ¿Pero te refieres al Grapo y a ETA o a quién? No, me refiero a Grapo y a ETA, me refiero a extrema derecha y a fuerzas o parapoliciales. ¿Puedes citar algún caso? Pero que mataron a 3 casos. Hay hay los muertos de Vitoria, los muertos de... No, es que 180. Dímelo, dime los nombres. La historia. Está Montejurra, ¿qué hay? Bien. Montejurra, que hay 2 muertos. Hay decenas y Vitoria, que hay 3 muertos. Decenas de muertos que no están ni siquiera contabilizados precisamente. Que mataban en secreto en las cunetas. En las cunetas también hay personas enterradas. ¿Pero de la guerra? ¿En las cunetas? No. Hijo, si bebes no conduzcas. De verdad. No, es que esto entre es 1975 es que por ahí no pasa entre 1975 y 1980 hubo violencia en este país. La transición La transición insisto, el FRAP y los 2 sucesos que menciona Alfonso. Vale. Bueno, Montejurra y Vitoria. No es verdad. Y luego alguna manifestación en Madrid. Pero vale. Que murieron 2 estudiantes. No es verdad. Pero vale. ¿Pero dónde han bebido esa información? Yo voy a seguir. No, hombre, no, pero... Yo voy a seguir porque quiero... Yo voy a seguir porque es que ni siquiera me vais a dejar... Oye, ¿por qué? Pero Aitor, no hables de decenas, no, hombre, no, por favor. Decenas de miles. Digo, no he dicho decenas de miles. No he dicho ni decenas de miles. No he dicho ni decenas de miles ni tal. Estoy diciendo que hay... Que no es verdad. Hay historiadores. Mira, no hay yo soy periodista en activo desde septiembre del 76. Sí, pero no, las cunetas no en la transición, no, hombre, Cristina, no, por favor. Has dicho 180. Bien, voy a volver. No fue incruenta la transición. ¿Estuvo bien hecha? Estuvo bien hecha. ¿Pero cómo que fue incruenta? No fue. Y uno de los timbres de la transición, una discusión inútil. La verdad no puede discutir. Da igual. Aquí los que mataban la transición... Pero vamos a ver, Aitor. Perdemos el tiempo. Un momento, vamos a ver. 40 años después de aquello. 40 años después de aquello. Y es a donde yo iba a ir. Insisto, la transición no fue incruenta. Sí, fue incruenta. ¿Lo podemos debatir en otro momento? No. Lo podemos debatir en otro momento. No vamos a debatir. 40 años después. No se puede debatir lo que no, donde no hay que debatir. Si tiene que debatir. Da un dato. Dime un sitio donde 40 años después. 40 años después. Aquí, mira, Aitor, déjame de verdad que, ya que soy el que conduce la historia, antes apelaba a mi conocimiento y experiencia de la transición, porque ahí estaba, como estaba Alfonso Rojo y como... Bueno, Cristina también seguro. Eso, bueno, vamos a ver, como periodista te puedo asegurar que aquí los muertos los puso fundamentalmente la banda terrorista ETA y el Grapo. ¿Y el FRAP? El FRAP. Y luego de la extrema derecha hubo matanza de Atocha. Sí. Muertos en 2 manifestaciones que yo recuerde, no sé, en Madrid y en algún otro sitio más, 2 chicos, 2 estudiantes, que yo recuerde, 2 estudiantes. Vitoria. Y luego Vitoria, efectivamente, que luego lo vamos a recordar con lo de Martín Villa, 5 trabajadores muertos, ¿verdad? Que los mató la policía en disparos, que hubo disparos, etcétera, etcétera. Y Montejurra, que fue la extrema derecha. Y para usted de contar, esa fue la transición cruenta que tú dices. Hombre, por favor, aquí los muertos los puso la banda terrorista ETA. Perdón, los asesinatos los cometió fundamentalmente el terrorismo de ETA. Antonio, en 10 días. Si es que no es muerto, es que no se puede hablar. Es que está hablando de, como mucho, 10 personas, 15 personas. Antonio, solo un dato. En 10 días en Venezuela y no hay todavía transición, llevan 76 muertos. 10 días en Venezuela. Y la cifra de muertes por año es 25. ¿Dónde ha salido? Ahora, de verdad, Aitor, ¿dónde ha sacado el dato de decenas de muertos? Si no me muerdo las uñas. A ver, venga, si no me muerdo las uñas. Búscalo, por favor, el dato ese que quiero saber. Cuando yo hablo de cainismo, hablo justamente de esto. De esto. A ver, ¿a qué me refiero? Lo que no se puede hacer es hablar de temas relacionados con la historia de un país, como ha hecho hoy Echenique en Twitter, mencionando a Machado con unas frases de antes de Franco, y mencionar temas relacionados con homicidios, temas relacionados con este tipo de
de cosas que debate la historia sin conocer en detalle los temas. A esto me refiero de Caín, cuando hablo de cainismo. Es de utilizar el Twitter, como se ha hecho hoy, por ejemplo, con ignorancia, y luego pedir disculpas, que me parece de una gravedad tremenda cuando estamos hablando de señores que tienen centenares de miles de seguidores y que se supone son los directivos de un partido. Oye, déjame que hagamos una pausa y seguimos. Perdóname, Aitor, ahora volvemos. Eso es una búsqueda. Sí, sí. En el diario público. La primera que me sale. Es la única que sale, la del diario público. No, pero ahora vamos a contrastarlo. Quedaba 591 y que no es capaz de decir dónde ¿Dónde salen esos 500? Pero ¿dónde han vivido estos paisanos? ¿Pero dónde han vivido estos señores que han publicado eso de verdad? Estamos locos. ¿Pero cómo se puede mentir? 591 que se la... Bueno, sí, mete a las víctimas de ETA, del Grapo, del FRAP, de Montejurra, Vitoria, los manifestantes... Pero, hombre, por favor, ¿de dónde sale? Pero que no, hombre, que no. Pero sobre todo eso niega la legitimidad de nuestro sistema democrático. Es que si eso niega nuestra transición. Si esto lo que está enseñando, si hay gente de Podemos o de los partidos que niegan la transición o que denostan la transición, que creen esto, entonces este sí que es un problema gordo. Un momentito, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos. Mira, el título del artículo de Público, porque a mí me produjo indignación, es la transición, un cuento de hadas. Y después concluye que hubo 591 muertos. Pero ¿dónde están esos muertos? Si bebes mucho, no debes conducir. ¿Cómo está el barómetro? Javier, después de este acalorado y apasionante debate, venga. Pues después de este debate, la pregunta que le estamos haciendo a nuestros espectadores es si debería haber estado el rey emérito en el homenaje a la transición. Ahora mismo un 72% dice que sí, frente a un 27% que se mantiene en el no. Y déjame decirte que ahora mismo Alfonso Rojo es el 8º tema más comentado en Twitter, es trending topic, por un tuit que ha puesto una noticia en relación ¿qué has puesto? ¿Qué has escrito? Mira, ha dicho... Esta vez. Carolina Vescansa embiste con su coche a un autobús lleno de pasajeros. Pero ¿cómo sabe? ¿Y esto? Bueno, no es obra mía, pero me responsabilizo, es periodista digital. ¿Periodista digital? Sí, el tuit no es un tuit. ¿Cómo que embiste? Pero a ver... Yo tuiteo una noticia que saca periodista digital. Carolina Vescansa ayer yendo en su coche, tiene un Citroën pequeñito, no sé qué número es, me parece que es un Citroën. O un Peugeot. O un Peugeot. Se le revienta una rueda y se va contra un autobús. Y quedó ella ilesa, el coche roto, y los del autobús también ilesos. Y nosotros titulamos que embistió contra un autobús. ¿Embistió o no embistió? No, hombre, y la gente lo ha tomado como que... se le fue el coche, ya bueno, claro, se le fue. Al autobús. No, pero embestir es ir a propósito contra el autobús. No. Chocó, yo hubiera puesto, para atender más a la verdad, yo hubiera puesto chocó como consecuencia de que pinchó una rueda. No cabía la palabra chocó. Bueno, pues entonces pinchó, chocó. Pero embistió parece que se tiró al autobús. Bueno, vamos a ver, mira. No lo he hecho yo, pero como enlazando con lo que estábamos debatiendo y comentando anteriormente, Rodolfo Martín Villa, que fue uno de los políticos que tuvieron un notable protagonismo en la transición y que ayer fue homenajeado, junto a otros en el Congreso, enseguida fue señalado por Podemos, cuyos dirigentes reprobaron la distinción que había recibido de manos del rey Felipe. Podemos reprueba a Martín Villa por haber formado parte del último gobierno de Carlos Arias Navarro, en 1976, durante los sucesos de Vitoria, la muerte de varios trabajadores en huelga por disparos de la policía, en marzo del 76 concretamente. Martín Villa no era entonces el ministro de la Gobernación, que mandaba en la policía, lógicamente, y tenía la responsabilidad del orden público, cargo que desempeñaba Manuel Fraga. Era, me parece, creo que era ministro de Relaciones Sindicales. Después luego formó parte de los gobiernos de Adolfo Suárez y de la Unión de Centro Democrático. Esta mañana Rodolfo Martín Villa ha estado en el programa de Nieves Herrero, en TCTV, en Hoy es Noticia, y hemos recuperado algunas de sus opiniones sobre todos estos asuntos. Vean. Pero, mire usted, lo que dice don Pablo Iglesias, primero no es cierto. Ese día yo no era ministro de la Gobernación. Yo era el ministro de Relaciones Sindicales. Yo no era el responsable político del operativo policial. Para mí ahora, si se me apura, es más importante el ir y el declarar que el resultado. Yo lo que quiero llevar es a la convicción de que yo no me quiero esconder. Pero a mí hay cosas que me producen, por un lado, extrañeza y luego tristeza. Esto se inicia porque la Asociación de Diputados y Senadores hace un acto conmemorativo y por parte del Partido Socialista interviene Juanjo Laborda, el presidente que fue del Senado, y Alfonso Guerra. Y por parte de UCD interviene el Adelino Avilla, presidente del Congreso, y yo. Y también hay una primera protesta hecha por Garzón, de Izquierda Unida. Hombre, que esa protesta
proceda de Izquierda Unida, de alguna manera, la heredera política del Partido Comunista, cuya legalización he firmado yo, de que, hombre, si nos entendimos con los abuelos, con mayor facilidad debiéramos de entenderlos con los nietos. Y yo albergo la esperanza de tener una conversación y, si es posible, no pasado demasiado tiempo para explicarle a Pablo Iglesias. ¿Con Pablo Iglesias le gustaría verse cara a cara con él? Ah, yo sí, claro, sí. Yo siempre insisto que la transición en buena parte se pudo hacer porque nos entendimos muy bien dos tipos de personas. Es un poco lo del abuelo de Pablo Iglesias. Los jóvenes, bueno, los jóvenes ya digo ahora de 80 y tantos años, los jóvenes reformistas del franquismo y los veteranos republicanos antifranquistas. Bueno, pues algunas de las declaraciones de Rodolfo Martín Villa hoy. Y dice una cosa importantísima: la transición fue posible porque todos cedieron. Claro. Esta es la negociación. Se hizo de la necesidad virtud. Esta es la negociación. Es que parece que en este país muchas veces no se entiende que la negociación no es que uno gana al otro, es que no gana nadie. Todos ceden algo para llegar al bien común de un país, en este caso. Es que no hay más. Es que a veces es como cuando se ha intentado durante 314 días hacer un gobierno en el país, que estuvimos 314 días, récord mundial, sin un gobierno. Es decir, si no se cede por el bien de los ciudadanos, evidentemente nunca puede haber una negociación. La transición se entiende, para empezar, con esto, con eso. La transición se hizo de necesidad virtud. Y gracias a unas personas, a unas autoridades que llegaron a un acuerdo, se pudo empezar un proceso democrático. Tiene una frase Pablo Iglesias de hace tiempo en el que él le acusa de traidor a Carrillo precisamente por haber firmado la Constitución y por haber aceptado esa cesión. O sea, aquí hay un fondo que es precisamente el intentar esto Carrillo de voy a saltar los cielos, voy a tomar el cielo por asalto. O sea, estamos quienes creemos y queremos que nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema constitucional procedente de esa transición continúe. Y lo vamos a defender, como sea. Vamos a defender esa Constitución, vamos a defender ese ámbito de entendimiento, vamos a defender lo que está diciendo Eupropio, que para conseguir avanzar cada uno tiene que ceder en sus postulados. Y luego están quienes quieren una voladura del sistema. Quienes quieren una voladura del sistema en estos momentos están metiendo una especie de versión que es como todo aquello fue ordenado desde aquel momento y desde la dictadura, y como aquello fue aceptado y como aquello se cedió, todo queda intoxicado porque viene de entonces. Miren, en estos momentos hemos aprendido a convivir los unos con los otros. Hemos aprendido, el Partido Comunista cedió, y cedió Alianza Popular, y cedieron los unos, y cedieron los otros, y cedió UCD, y UCD firmó la famosa ley del divorcio, y UCD firmó Martín Villa que fuese legalizado el Partido Comunista, y al 90% de ellos les tenían que estar rechinando los dientes. Y gracias a eso hemos tenido los 40 años que hemos tenido de mayor desarrollo económico, político y social de España que nunca jamás podíamos haber imaginado. Algunos queremos que eso continúe, otros quieren volarlo. Yo me apunto a los primeros, lo tengo clarísimo. Yo lo que me parece es que, vamos, me da mucha tristeza que una persona como Martín Villa, que ha contribuido a la transición como contribuyó en su momento y que ha demostrado a lo largo de todos los años su capacidad de entendimiento, de generosidad, de buena gente. A mí me parece tremendo que ahora esté en el ojo del huracán y está ahí metiéndose con él, rechazándole. Y dices, pero ¿por qué tiene que pasar esta persona a su edad por este trance tan desagradable cuando es una persona que ha actuado de tal modo que lo que hay que hacer es agradecerle por cómo ha actuado? De todas formas, parece, fíjate, vamos, me da una tristeza enorme. A mí sí que yo me pregunto cómo personajes tan terribles como, por ejemplo, Robespierre pueden ser ensalzados por un país, ¿no?, cuando son públicos y sistemáticos asesinos de miles de personas, aquí de forma indubitable, ¿no? Y hay que alabarles a los franceses la capacidad de subrayar lo bueno de esta persona por encima incluso de una historia tan inicua, ¿no? ¿Qué decir del pirata Drake, ¿no?, cuya modus operandi era delictivo, o sea, era un bandido? Pero y Garibaldi en Italia. Y Garibaldi. Entonces, tanto británicos como italianos han sabido poner en valor lo que de bueno tenían esas personas para su nación. En nuestro caso, cogemos personas egregias. ¿Qué digo de Isabel de Castilla? La reina más grande que probablemente haya existido en la historia de Europa, hasta hace nada era una señora a la que la gente conocía porque dicen que no se lavaba. O sea, ha tenido que ser una serie de televisión reciente, y menos mal, la que nos ha hecho caer en la cuenta de que a lo mejor era una princesa renacentista con una talla intelectual de un matiz feminista, si se puede hablar en términos ahistóricos, con una capacidad para cambiar las leyes de su país, para introducir la poética italiana de Garcilaso, para cambiar la historia de España y de Europa,
que nos lo diga la serie de televisión. Bueno, pues lo mismo le está pasando al rey. O sea, resulta que el tema del elefante, o si tenía o no un amante, se pone por encima del hecho de que él en determinado momento dice: renuncio a los derechos que pretendidamente ha pedido adjudicarme Franco y en contra de mis intereses personales antepongo el bien de la democracia y de la nación. Me quito de en medio y en estos momentos renuncio a mis derechos o a mis supuestos derechos y doy paso a la Constitución. Una grandeza tal, que es la básica de la transición, queda empañada por el tema del elefante. Pero esto es así. Y yo quiero decirle desde aquí el dolor que yo siento como española, porque a mí me da mucha vergüenza que no estuviese en el Congreso y mucho dolor de ánimo. Y pienso en una persona que ha estado años y años y años de su vida sonriendo, dando la mano, yendo de embajador por el mundo entero, supeditando su vida privada, personal, a determinada función pública y queda reducido al tema del elefante. Porque somos así. Hombre, ánimo, señor, porque a lo mejor dentro de 500 años hacen una serie de televisión sobre usted y le toca como Isabel la Católica, que ha tenido que esperar desde 1492. Pero tú sabes que se le reconoce, Cristina, a día de hoy, se le reconoce mayoritariamente. No es una cosa que yo quería decir, volviendo un poco atrás. Es decir, yo puedo entender que profesores de universidad como Echenique, Pablo Iglesias o Monedero no sepan cuándo escribió sus poemas Antonio Machado. Y yo lo puedo entender. Puedo entender que no sepan que Campos de Castilla el 12, de que faltaban 24 años para que empezase la guerra civil, que los cantares son también de la misma época. Lo puedo entender. Lo que no puedo entender es lo que ha dicho Aitor antes. Y te digo por qué. Porque es un periodista, es una persona formada, lo de los cientos de muertos. Mira, no, pero eso lo pasa en la información del público. Mira, yo recuerdo la historia muy bien, porque fue cuando yo empecé en el periodismo. Yo acaba de terminar Derecho, el servicio militar y periodismo. Y te voy a decir un dato, porque antes incluso me equivoqué. Antes, cuando hablábamos de los muertos de la transición, aquí nosotros en el Mogollón metimos Montejurra, que hubo 2 muertos, y lo que ocurrió en la Catedral de Vitoria, que fue una manifestación obrera, que fueron 5 muertos, 7 muertos. Algunos se producen antes de que en España haya empezado la transición. Sí, sí, fue en el 76, marzo del 76. Del gobierno, un señor que se llamaba Arias Navarro. Sí, sí. Y eso me acuerdo como si fuera hoy. Claro, es decir, los muertos de Vitoria, los 5 obreros muertos... ¿Cuándo empieza la transición? Es decir, con la salida de Arias Navarro. Cuando el día que el rey, y eso lo tendrías también que saber, si no, después te lo explico, se abre un periodo constituyente, ahí empieza la transición. Se acabó lo que se acabó lo de atado y bien atado, aquí empieza otro juego y entra Adolfo Suárez. Empieza el proceso constituyente. Los muertos de Vitoria. Y el proceso constituyente. Claro, ahí empieza la transición, tienen lugar en mayo, no antes. Y los muertos de Montejurra tienen lugar en marzo del 76. Hasta junio del 76... Si quieres, toma nota para que la próxima vez te acuerdes, es cuando el rey no le dice a Arias Navarro, tienes que dimitir, deja el cargo y colocan a Adolfo Suárez. Es decir, que a mí esa historia de los cientos de muertos que se producen, de verdad, está muy bien para una película, pero para hacer, yo creo que es un grado... Te digo, puedo entender que no sepa que no sepa uno nada de Machado. Ahora, yo te digo, Alfonso, que de alguien que es capaz de hacer y de defender aquí un titular y un tuit como el que nos han leído antes, yo no acepto ninguna lección, claro. No, si no es que ninguna. Si no es de Alfonso. Este es un problema, mira, este es un problema de conocimientos. Si todo el que tienes es de las rebajas del Corte Inglés, no podemos discutir en el mismo nivel. Es decir, no es lo mismo ir a las rebajas del Corte Inglés que hablar de estos temas. No sabes ni cuándo empezó la transición, no sabes ni quién era Arias Navarro, pero puedes decir, sin ponerte colorado, no me lo pongo, que hubo cientos de muertos en la transición española. Y no te pones colorado. Y lo tremendo, como se lo comentaba Cristina, que es lo tremendo, lo que denota lo que es España y lo que es la formación y lo que es la generación mejor preparada de España, es que además te lo crees. Pero que lo de la generación te lo crees. Que lo de la generación mejor preparada de España lo dijisteis vosotros, no lo dijimos nosotros. No sería yo. Pero vamos a ver, más allá de eso está la historia, están los hechos. Y nosotros en periodismo sabemos que los hechos son sagrados y las opiniones libres. Y de verdad que esa información en la que de público que habéis citado, yo de verdad no sé de dónde sale, no sé de dónde salen las cuentas. Más allá de que podamos, que como periodistas observadores de la realidad en aquellos momentos, y estuvieron aquí, de verdad, la mayoría de muertos que se han producido durante los años de la transición, años de plomo, eran los que causaba la banda terrorista ETA, y en su día el Grapo, y antes el FRA. Y a partir de ahí, claro que hubo también algunos episodios de violencia, pero antes incluso de iniciarse la transición. Porque es cierto, el matiz que pone Alfonso, ¿no? Que hace Alfonso, perdón, es que la transición comienza cuando el rey designa a Adolfo Suárez para presidente del gobierno. Y empieza el proceso constituyente, cosa que también escuché ayer con cierto asombro,
uno de los dirigentes de Podemos, portavoz, que es un señor muy educado, el señor de Cataluña, el de Cataluña, Domènech, y decía, cuestionaba que ese gobierno tuviera intención de abrir un proceso constituyente. Que no, que aquí eso de la Constitución, bueno, pues que no se había planteado tampoco. Oiga usted, cuando Suárez coge las riendas del gobierno por mandato del rey, empieza el proceso constituyente y un año después hay una Constitución que está aprobada en el 78. Por favor, si es que es tremendo. Perdón, un año después, no. Un año después hay unas elecciones, que son las primeras elecciones democráticas, las del 77, y esas cortes constituyentes son las que hacen la Constitución. Pero es que esa es la historia. Tú has tenido sentado aquí hace bien poquito a Fernando Suárez. Fue ponente del famoso harakiri de las cortes franquistas. Ellos redactan la ley que los desaloja de sus asientos. Y lo tuviste aquí sentado, a ese señor. Ese señor fue uno de los dos ponentes que lo escribieron. Y a finales del año 76 aprueban el destituirse a sí mismos. En la ley de reforma política. Vamos, que la transición comienza en el momento en que has destituido Carlos Arias Navarro y Suárez forma el primer gobierno, el gobierno que posibilita las elecciones democráticas del 77. Y el objetivo era, primero, convocar esas elecciones, previo paso, por ejemplo, de las amnistías que hay 2 amnistías, si no recuerdo mal, la legalización del Partido Comunista de España, entre otras cosas, la Semana Santa del 77 y las elecciones democráticas del 15 de junio. Y a partir de ahí, esas cortes te hacen la Constitución del 78. Y antes de eso hay decenas de manifestaciones, huelgas... Pero no hay decenas de muertos, Aitor, por favor. Que no hay decenas de muertos. Adolfo Suárez dice, ¿qué decenas? ¿Dónde salen esos muertos? La transición es un proceso histórico y como todos los procesos históricos tienen sus antecedentes, tienen hitos que nos ayudan a entender o que tienen momentos puntuales donde ocurren determinadas cosas, pero no son hechos aislados. Vienen de atrás y continúan hacia adelante. Y la transición no empieza el día que Adolfo Suárez dice de Arias Navarro. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es así. Lo que quiere decir es que... Vamos a ver, la transición y la transición puestos a decir comienza incluso en el año 59... Si no hay antes una presión en la calle, si no hay antes... toda una corriente de personas que empujan. ¿Pero quién dice que no? Bueno, si eso no... ¿Quién dice que no? No digo que diga que no. Eso no es lo que estamos discutiendo. Aquí lo que estamos cuestionando... La transición hacia la democracia... Pero lo que estamos cuestionando es esa información del periódico público que habla de 500 y pico muertos durante la transición. Claro, eso es lo que estamos discutiendo. No que los americanos llegasen en el 59 a Eisenhower y que las mujeres empezasen a ponerse bikini y que hubiese una presión de las feministas en la calle. Eso no lo estamos discutiendo. En Venezuela han votado y han salido 112 de lo que seguimos llamando la oposición y 52 a favor del régimen chavista. ¿Qué es lo que ha hecho el régimen chavista? Machacarlos en las calles y no permitirles gobernar. Aquí resulta que unos señores, los procuradores en Cortes, deciden ellos mismos hacerse el harakiri político. Esa es la diferencia entre un tipo de transición y lo otro que por desgracia no tiene pinta ni tan siquiera. Y en Portugal hubo una revolución y murieron cuatro personas. Aitor, no pasa nada porque terminemos las intervenciones. En Venezuela es que no tiene sentido comparar Venezuela con la España. Ni siquiera ha comenzado esa transición y tienen las calles llenas de muertos. Y lo que está haciendo el gobierno es, en vez de favorecer ese clima de manifestaciones que tú dices, no es que se esté oponiendo, es que lo está asesinando. Esa es la pequeña diferencia. Eso se llama una transición como la nuestra y eso se llama una no transición como lo que hay en Venezuela. Creo que es bastante sencillo entender la diferencia. Ahora, bueno, para volver un poco al rey, ¿no? Que también estamos hablando, para volver un poco al rey Juan Carlos, hombre, yo creo que yo soy un poquito sobre el protocolo, yo creo que sí que es importante, lo he dicho antes, y más cuando estamos hablando de un caso de un rey que ha abdicado. Hombre, yo creo que desde ahora en adelante espero que la Casa Real y los que tienen que prácticamente manejar el protocolo hayan aprendido de todo lo que ha pasado después del día de ayer y por lo tanto desde ahora en adelante haya un protocolo real de reparticiones de responsabilidades y sepa el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI lo que tiene que hacer en cada caso cuando hay conmemoraciones, actos importantes, fechas relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, esto puede ser un poquito un follón, que no creo que una monarquía, me parece, se merece, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Inútiles y discusiones y polémicas como esta, que sinceramente me parece que hacen daño, ¿no? A la monarquía. Pero eso no puede funcionar en el sentido de que tú puedes tener una norma protocolaria y en determinado momento la evolución de la historia te puede aconsejar desactivarla. O sea, es un problema de grandeza de ánimo. Eso es. Es un problema más profundo, es un problema de decir, ¿qué es don Juan Carlos? ¿Es el elefante de Botswana? Vamos, anda. ¿Qué es don Juan Carlos? ¿Debilidades de bragueta? Que tire la piedra el que no las tenga.
porque claro, aquí vemos la paja en el ajeno, pero no la viga en el propio. Entonces, ¿qué es don Juan Carlos? Don Juan Carlos es la imagen en América, en Alemania, en el mundo. Pero si los don Juan españoles, Carlos es... Cristina, lo saben perfectamente. Claro, yo de verdad creo que toda esta polémica, justamente a quien nos está afectando son a los ciudadanos españoles que tienen muy claro lo que le ha gustado de todo el reinado de Juan Carlos y lo que a lo mejor no le ha gustado y que probablemente le han perdonado. Que estamos hablando de temas relacionados con lo que dice de Bragueta o lo que sea. Bueno, señores, voy a repasar los periódicos. Venga, que ya me están llegando las portadas. Voy a empezar por El País, que destaca iba a decir la cumbre, sí, la cumbre europea de hoy, en la que Merkel, la canciller alemana, ha establecido un frente en Europa por el libre comercio. Y ahí había unanimidad de los 27. La canciller alemana forja una posición común europea para enfrentarse a las políticas de Donald Trump respecto al cambio climático y el proteccionismo. O sea, van a seguir apostando por ese tratado de libre comercio, no solamente el que se ha aprobado con Canadá, pero también el que había en marcha, que se quería aprobar. No sé si se llegó a aprobar con el anterior presidente norteamericano. No, el de Estados Unidos... El de Estados Unidos era un proyecto. Estaba en proyecto, fase de proyecto. Negociación. Y Trump es el que efectivamente se lo carga. Bueno, pues Merkel va a ser, en nombre de la Unión Europea, pide que ese tratado de libre comercio se reactive. Vamos a ver si convencen ahora a Trump, que parece difícil, ¿no? España, mientras tanto, ratifica el acuerdo con Canadá con la abstención del Partido Socialista. Un asunto, por cierto, que le ha valido muchísimas críticas al PSOE, pero ya no solamente del Gobierno, también de Ciudadanos y también hasta de Podemos. En el caso de Podemos, porque se han abstenido y no han votado en contra. Entonces, vamos, ha sido Y hasta de muchos socialistas. ¿Y tú crees que ahí el PSOE a qué ha jugado? ¿A qué ha jugado con esta historia? Ha jugado a querer tomar una decisión, entre comillas, para él, para Pedro Sánchez, y lo que le han prácticamente respaldado. Puro táctismo. Hombre, por supuesto, es táctica política, es evidente. De todas maneras, bastante inútil, visto que sabía que se iba a aprobar igualmente. Por lo tanto... Ya ha quedado mal con Podemos y sobre todo ha quedado mal con muchos sus socios, efectivamente, con socios europeos. No están de acuerdo con eso. Claro. Muchos socialistas no están de acuerdo. Claro. Efectivamente, con esto. Merkel es verdad que ha mantenido una actitud más o menos constante. Uno de los que estuvieron fastidiando las negociaciones de ese tratado de libre comercio fueron las empresas alemanas, y estuvieron presionando a Merkel mucho. Y una de las personas que estuvo poniendo determinadas trabas a que se negociase, no por parte de Estados Unidos en etapa de Obama, sino cuando se estaba negociando por parte de Europa, fue la propia administración Merkel. Pero bueno, bienvenido ahora yo sea... creo que, como saben que no van a torcer el brazo de Trump, a lo mejor se pone al frente de la manifestación por eso. Yo eso es lo que me ¿Cómo temo. vamos a convencer a Trump? Dice, aquí soy yo la más... Agárrame que voy. Que voy para allá. El tema de estos tratados comerciales, Antonio, son de los temas que se están instrumentalizando de una forma tremenda y se dice muchísimas mentiras. Y además, detrás de cada millones de exportación no se ve lo que hay a nivel de empleo, cuánto crece el empleo, especialmente para las pymes. Por lo tanto, se han dicho muchas mentiras en relación a este tema. Bueno, hay un asunto que lleva El País a su portada, creo que también lo lleva El Mundo, y me sorprende porque La Vanguardia no lo ha sacado, y le afecta y mucho a La Vanguardia. El tema es el siguiente: el Parlamento de Cataluña hoy ha pedido boicotear a los medios informativos privados que no apoyen el referéndum separatista. ¡Qué morro! Yo hablaba antes de puro fascismo, eso es dictadura, en estado puro. ¿Pero tú por qué te crees que La Vanguardia la resolución, no lo ha sacado? Dice la resolución aprobada, la resolución que se ha aprobado va a negar las subvenciones públicas de la Generalitat a aquellos medios informativos privados que no apoyen la consulta separatista. Pero es que eso y que ataca a la libertad de expresión, a la libertad de empresa. Esto es un ataque a la democracia. Vamos a decirlo claramente, es un ataque a la democracia. O sea, o publicas algo que es jamás un delito, que es como es anunciar un referéndum ilegal, o te quedas sin... No, y no solo publicar, que no apoyen. Es que pone que no apoyen el referéndum. Sí, sí. No sé si el titular exagerará, pero dice que no apoyen el referéndum, ya no solo que lo publiquen. ¿Quién les hará cumplir la ley? Me pregunto. ¿Y por qué La Vanguardia, que es un medio afectado en la medida en que es uno de los medios privados que recibe subvenciones públicas, no titula, o sea, no lleva a su portada esta noticia que, sin embargo, la prensa madrileña... ¿Te lo preguntas o te lo digo? Hombre, a ver, no quiere posicionarse sobre este tema. ¿Cómo que Yo soy muy ingenuo. Soy muy ingenuo. Están posicionados. Hombre, no quiere posicionarse, hombre, se ha posicionado. No, lo que pasa es que hay que decir desde el punto de vista periodístico que realmente es una vergüenza, y en esto sí que me refiero a los compañeros de todos los medios, incluso de aquellos que, o sea, por menos han sacado editoriales conjuntos, por menos.
Aquí sí podía Pero valer es un una editorial vergüenza conjunto, que ¿eh? a partir, o sea, que Contra mañana ese no Parlamento, saliesen todos los catalán. periódicos diciendo no, señor, se acabó. Totalmente. O sea, las subvenciones se reciben o no en virtud del fomento a la libertad de expresión de la prensa y el deseo de que la prensa siga informando a la gente en su identidad plural. Ninguno cobramos hasta que la Generalitat no lo haga así. Y cada periodista o cada director de medio, y en esto Alfonso tendrá algo que decir que tiene más, que cobra y ponga el cazo aquí, realmente está viviendo del fondo de reptiles. Esto se llama fondo de reptiles. El asunto demuestra una cosa que hemos pasado por encima, que es los independentistas tienen claro el camino, una voluntad decidida, persistencia y saben a lo que van. Y yo me pregunto, y es retórica la pregunta, bueno, sí es retórica, es al aire, si desde el gobierno de España existe conciencia total de que no van a que van directos en octubre al choque. No van a ceder. Sí, hasta el final, porque quieren ver la Guardia Civil pues quitar las Antonio, fíjate, esta noticia vamos a darle la vuelta. Imaginémonos que en esta tertulia de pronto nos dice el gobierno: si vosotros expulsáis a todos los que sean de izquierda, oye, hay yo creo 3 personas que podríamos calificar más o menos de entorno de izquierdas, ¿no? Y nos dicen, vais a recibir una subvención. ¿Pero qué os he hecho dice yo? Cristina, nosotros cogemos y decimos, bienvenida a la subvención, vosotros 3 a vuestra casa. O sea, imaginaos, 1, no la haríamos en la vida, 2, imaginaos la que nos caería. Pues esta noticia sale ahí. Hay una parte de periódicos que van a recibir esa subvención y ni siquiera incluyen la noticia o la esconden, no van a decir ni mu, no va a haber una reacción de decir, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Qué está usted diciendo? Que se está cargando la libertad de expresión, que se está cargando la libertad de prensa. Si lo hiciéramos nosotros, que en la vida ni se nos pasa por la más remota idea por la cabeza, nos matarían. Y con toda la razón. Resulta que lo hace determinada gente, silencio absoluto, Pero no hay es más, polémica, no pasa nada. Si no cometes un delito, no te doy dinero. Es decir, porque eso es lo que está diciendo. Exacto. Eso es lo que está diciendo el Parlamento. Dice que apoyen, además, que apoyen una cosa ilegal. Esta historia o no te doy dinero. Si usted participa en el delito, tendrá dinero. Si no, usted no va a recibir de todas formas, pues sería buena una acción conjunta de los periodistas, es que por eso me ha o algo que diga la Asociación de Prensa, por ejemplo, que salga al paso y diga se algo. lo podemos decir a la presidenta. Claro, a la Victoria. Asociación de Prensa que haga algo, porque mañana la es llamo. importante. Bueno, pero espero especialmente que los medios catalanes sean no, pero nosotros formamos parte a través de la madrileña de la Federación Nacional de Asociaciones de Prensa, que incluye la catalana. Claro, entonces realmente esto hay que decirlo, porque pero como esto dice no... el Prepio, oye, ahí hay una asociación de prensa. Estamos hablando de periódicos, solamente pero también están las radios, ¿eh? De medios. Es muy activa, la catalana es muy activa. No sé si recibe alguna subvención, me temo que no. Desgraciadamente La SER no sé si recibe alguna subvención, no lo sé, o Onda Cero, pero son medios privados Pero que están Antonio, también que esto no se presentes en trata de Cataluña. hablar de Y les subvenciones, afecta también es de esta libertad de noticia. expresión. Hombre, claro es de que les libertad de afecta. Las expresión. televisiones, con sus, Claro, que tengan ahí sus... No, pero además esto pone de relieve una cuestión, que es No que, vamos solamente a a los decir, periódicos que se editan en procés Cataluña. está profundamente pagado. Quiero decir, aquí hay muy poco digamos, de acción generosa y magnánima y de poner el propio patrimonio al servicio del pueblo. No. Aquí hay toda una legión de periodistas que todos conocemos que cobran. Literatos o literatos de nuevo cuño que ganan premios muy importantes que cobran. Aquí hay editoriales que cobran. Aquí está todo un proceso subvencionado con dinero público. O sea, no se pueden pagar las farmacias, ni los colegios públicos, ni no sé qué, no sé cuántos. Pero dinero para esto sí que hay. ¿Quién lo paga? ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Y aquí hay un montón de colegas nuestros haciéndose de oro, de embajadores, algunos de ellos, que los últimos que han salido nombrados de embajadores de la Generalitat son periodistas. Incluida la hermana de Guardiola. Incluida la hermana de Guardiola. El presidente, 80.000 presidente Puigdemont. 80.000 euritos, ¿no? 90 o 80, no me acuerdo. El presidente Puigdemont, ¿de dónde viene? De la prensa. De la prensa. Bueno, voy con El Mundo. El Mundo titula: Moncloa y el Congreso se desmarcan del veto al rey Juan Carlos I. La Casa Real achaca su ausencia al protocolo del acto en el Parlamento. No sé. Iglesias dice que hubiera tenido sentido, todo el sentido del mundo, que asistiera, y Rafael Hernando, que nadie entiende por qué no estuvo el rey. Si es por protocolo, yo me pregunto, se le ha buscado acomodo a gente que no tenía ubicación en el Parlamento, por ejemplo Pedro Sánchez, ¿no? Por ejemplo Felipe González. No se podía Felipe hacer. sí, porque estaba en la legislatura de las medallas. Vale, Pedro Sánchez.
Sí. Y los que no estuvieron en esa legislatura estaban arriba, en la tribuna de invitados. Si se le busca hueco a Pedro Sánchez, que digo yo que estaremos todos de acuerdo en que un gran papel en la transición no tuvo Pedro Sánchez. De hecho, si lo hubiese tenido, hubiese fallado la transición. Los que no habían sido diputados ni senadores en esas cortes constituyentes estaban arriba. Claro, por eso Aznar estaba arriba. Estaba Aznar, estaba el presidente del Congreso. Le podían haber puesto en la tribuna de personalidades. Del Constitucional, y estaba Pedro Sánchez. Perfectamente, además hubiera estado bien. Bueno, el Mundo también destaca que la Generalitat cerrará el grifo a los medios que no anuncien el referéndum. Que no anuncien, pues el país lo dice distinto. El país dice que no apoyen en el titular. Que no anuncien. Es que lo que se ha aprobado en el Parlamento va más allá de emitir anuncios. Porque claro, el momento que tú emites los anuncios... Son anuncios a favor. Estás apoyando. No, si tú emites el anuncio, te pagan una cantidad por emitir el anuncio y tú no lo apoyas, lo puedes hacer. Pero si el anuncio conlleva que tu periódico pueda ser objeto de una investigación y pueda ser colaborador necesario de un delito, tú estás apoyando el delito. Y estás apoyando la sentencia del Tribunal Constitucional prohibía el propio referéndum y los actos preparatorios. Y los actos, exactamente. E incluía ahí, lógicamente, la publicidad que pudiera hacerse en prensa o en vallas, donde sea. Eso sea. Y ahí tú efectivamente estarías apoyando el referéndum. Bueno, también dice El Mundo que el fiscal acusa al presidente de La Razón de fraude en las subvenciones. Y Montoro rehúsa ahora dar la lista de beneficiados por la amnistía fiscal. Y Frente Europeo contra el aislacionismo de Trump, a propósito del tema del libre comercio. Bueno, voy con ABC. ABC sigue con Montoro en portada. Tercera portada para Cristóbal Montoro. Montoro está esperando, entre comillas lo de esperando, a que ABC pase la raya, también entre comillas la frase, para ir a los tribunales, entre comillas también. El ministro, que ayer fue reprobado por el Congreso, admite la veracidad de las informaciones sobre equipo económico, sobre su despacho. Su soledad política le fuerza a reconsiderar ante Ciudadanos la negativa a bajar el impuesto el IRP, el impuesto de rendimiento de las personas físicas, mientras el PSOE le exige explicaciones. El título del editorial es retador, ¿eh? Sí, la verdad es nuestra raya, señor Montoro, dice el editorial de ABC. Pero ¿y por qué el ABC arremete o embiste? Aquí estaríamos embiste contra Montoro de esta forma. ¿Tiene algún sentido? Hombre, todo tiene sentido en la vida. Pues no sé, aquí tiene que haber algo... Ahí lo has clavado. Tiene que haber algo debajo. Yo no lo entiendo. Todo tiene sentido en la vida. Todo tiene sentido en la vida. Bueno, en su segunda portada de titulares, ABC habla del PSOE que tira de demagogia en materia social para exhibir su giro populista y apuesta por despenalizar la eutanasia y cambiar la ley de libertad religiosa. El PSOE se descuelga además con una petición de revisar los acuerdos con la Santa Sede vigentes desde el año 1979, que es lo que dijo ayer el portavoz de Libertades del partido, el nuevo, ¿no? Perelló. Qué pesadez con el concordato del 79. No, pero es que además habla del concordato, que ya no es concordato. No, pero es que luego ha habido muchos acuerdos. Ha habido acuerdos posteriores del PSOE, que tú y yo lo comentábamos antes, que son muy razonables. Bueno, los conciertos escolares sí, eso lo que confirma es que es la abundancia en lo que se ha dicho. O sea, que Pedro Sánchez está haciendo unos giros extraordinariamente peligrosos, que recupera además vetas de nuestra historia particularmente sangrientas. O sea, yo creo que para la gente que es la Iglesia, por la Iglesia sobre todo la parroquia, que tiene el ropero de Cáritas, los misioneros, los 15.000 misioneros españoles en el extranjero, los 3 millones de personas atendidos por Cáritas, y que vengan ahora estos señores otra vez a decir, no, el cura gordo, pederasta, lleva una bolsa de dinero y le pega a la gente, pues es abrir una herida de nuevo en el tejido y volver otra vez a la cuestión de la guerra civil y del anticlericalismo. Es muy cansino y sobre todo es muy peligroso. Este es un proyecto, si os acordáis, que lo tramitó Zapatero y acabó parándolo Zapatero. Sí, Zapatero lo paró. O sea, cuando nos hacemos la famosa pregunta de si Pedro Sánchez es más o menos, si está siguiendo o no está siguiendo, no, ha superado. O sea, la etapa más radical de Zapatero ha quedado claramente superada. Pero además es que esto lo hemos dicho 1000 veces, la ley de libertad religiosa, y la libertad religiosa es un tema pacífico hoy entre los españoles, o debería de serlo. Y es pacífico porque hay libertad. Pero exacto, y lo saca permanentemente. Pero si fue el PSOE el que estableció la libertad de enseñanza, el tema de que la enseñanza concertada formase parte del territorio nacional. Inexplicable. Fue Teresa Fernández de la Vega la que arregló lo de la casilla de la X de la Iglesia, desde el Partido Socialista. O sea, pero ¿por qué
este señor, o sea, se empeña en ir por ese camino de Pablo Iglesias? Porque quiere competir con Pablo Iglesias. Claro, está Bueno, porque de esa con forma Podemos. son los guiños que está haciendo a Podemos en el convencimiento personal de que alguien o algunos de los que apoyaron a Podemos en las últimas elecciones se vayan otra vez al PSOE. Y yo creo que no, ahí va a pescar poco al final, pero muy poquito. Muy poco. Va a pescar más bien Cuanto poquito. más se aleje Donde del podía centro, pescar es, efectivamente, menos votos donde va a podía tener. pescar es en el centro. Ahí en el Podemos no centro. creo que vaya a pescar Cuando muchos ha votos. ganado el PSOE, ha ganado porque Eso ha lo tiene tenido bien los amarrados votos de Podemos. centro. Bueno, también habla ABC de Merkel, que cohesiona en el grupo 20, en el G20, el frente contra Trump. Los países más poderosos de Europa defenderán el 7 y el 8 de julio el libre comercio y la lucha contra el cambio climático. Y el presidente de La Razón, dice ABC, investigado por un fraude en ayudas del gobierno. Sobre esto dice La Razón en su portada que Planeta, el grupo Planeta, es el grupo editorial de La Razón, que edita La Razón, se va a personar como acusación en la investigación por fraude al grupo CED. Y desvincula La Razón y cifra el daño en 120 millones de euros, según dice La Razón, el daño que ha podido hacer este asunto. Rebelión de las comunidades del PSOE y de Cataluña para gastar más. Montoro mantiene el 0,3% de objetivo de déficit y avisa a las regiones del asunto, diciendo que la vida es muy injusta. Crédito de 10.192 millones para pagar la extra de las pensiones y Hacienda propone subir 1.500 millones el techo de gasto en 2018 y una bajada del IRPF. O sea, la bajada del IRPF va a ser en el 2018 como ha pedido... Sí, parece que al final ha aceptado. La zanahoria. Y precisamente para eso... La zanahoria la ha adelantado un año. Y precisamente para eso es necesario que las comunidades autónomas se aprieten el cinturón. Claro. Yo, esta historia de lo injusto, no injusto, aquí hemos hablado mucho y con toda la razón del rescate que ha habido que pedir una parte a Europa, otra parte a no Europa, y la hemos pagado nosotros por las cajas de ahorros. 61.000 millones, vale. El rescate a los entes territoriales va por 200.000 millones. A lo mejor va siendo el momento y les va tocando apretarse el cinturón, digo yo. No lo sé. Bueno, y La Vanguardia habla del Estado que presta 6.000 millones para las pensiones. La Seguridad Social retira además 3.500 millones del Fondo de Reserva. Tras pagar la extra, la hucha se queda con solo 11.600 millones. Sí, titular un poco llamativo, ¿no? Y el PSOE y la Generalitat... No tenían otra noticia, Antonio. Pues eso. El PSOE y la Generalitat rechazan el límite de gasto de Montoro. Ciudadanos condiciona su apoyo a las cuentas del 2018 a rebajar 2.000 millones el IRPF. Bueno, y voy con el economista.es. Técnicas estudia 17.500 millones en proyectos en Oriente Medio. Técnicas reunidas, me imagino, sí, que será una empresa, ¿no? Después de entrar en 2014 en Malasia, también explora Indonesia y Tailandia. Y la bolsa se queda a 1,5 punto de testar el soporte Macron, del presidente francés. El IBEX se acerca al nivel, tras los resultados de las primarias francesas, los 10.377 puntos, que de aguantar sería zona de compra. Anda, a ver si es verdad, hombre, que siga dando alegría. Y ya está. Y esto es todo lo que hay, señores, que no es poco. Venga, pues dinos cómo cierra el barómetro. Pues déjame que antes de cerrar el barómetro me despida de los espectadores. Esto iba a decir. Hombre, pero Javier, Hay ¿qué que me despedir dices? a Javier. ¿Te vas a despedir de los espectadores? Me tengo que despedir. Empieza otro proyecto y sobre todo quiero darte, Antonio, muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido durante todos estos meses, durante toda esta temporada, por haber confiado en mí junto con José Pablo López para hacer esta sección del cascabel de las redes sociales, y también las gracias a la que me habla siempre por el pinganillo, Lourdes Repiso, Lurdica, que para mí ella como mi Pepito Grillo, y los redactores que nos acompañan aquí, Elena, Gemma, Teresa, Paola, Susana, y bueno, pues al equipo de Pospo, de documentación, sin el que no habría sido posible hacer estos grafismos, y a todos los cámaras y realizadores que hay aquí, que la verdad es que me han hecho fácil este trabajo, Antonio. Muy fácil. Por mi parte... Hombre, Javier, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Sabes lo que te digo, Javier? Que ha sido un placer, de verdad, trabajar contigo, que lo has hecho muy bien durante este tiempo, que has sido muy eficaz, que has tenido suficientes resortes y recursos para sacar adelante la sección, hasta el extremo de que nos encanta, todo, llevar el contacto directo con los espectadores, cada vez más, además un contacto cada vez más intenso, pues son miles de llamadas las que a veces tiene que, si le da tiempo a Javier, testar, buscar, etcétera, para luego, y vídeos, ver muchos vídeos, y que nos quedamos muy tristes, pero eso sí, a la vez te deseamos muchísima suerte y mucho éxito en tu nueva etapa, Javier. Está emocionando. Bueno, es que es un dolor. Que tengas de verdad mucho es un dolor despedirse de un compañero, pero bueno, yo le digo que la prensa es un pueblo muy pequeño, claro, que te vamos a ver montones de veces y que esto es una prueba de que el talento pues es reclamado en todas partes. Y que es un camino de ida y vuelta permanente. Estamos siempre hoy aquí, mañana allí, allí y aquí, y nos reencontraremos, si Dios quiere, en la siguiente vida profesional, televisiva o radiofónica. Ya verás, Javier. Voy a decir una cosa, sí, Vicente. que los espectadores no lo saben, pero cuando no le están viendo, está trabajando, está retuiteando, está montando todo, porque le aparece unos minutos.
solamente, pero todo el demás rato está Bueno, y muchos días de trending topics, ¿eh? Sí, hace un trabajo muy importante en las redes sociales. Además, Por eso lamentamos su salida, su huida, entre comillas, que nos deje, que nos abandone. Pero es verdad que cuando hay otros proyectos profesionales y a ti ese proyecto te ha entusiasmado, te ha ilusionado, y lo entendemos y lo comprendemos y hasta lo compartimos. Pero eso no quita para que nos entristezcamos, nos quedemos tristes, ¿verdad? Por tu pérdida profesional. Pues muchísimas gracias por estas palabras, Antonio, y voy a cerrar el barómetro. Un 80% dice que debería de haber estado el rey emérito en el homenaje a la transición. Muy bien, Javier, pues oye, que tenga mucho éxito, de verdad, mucha suerte en tu nueva etapa profesional. Vamos a ver, ¿quién nos ha preparado hoy detrás de la verdad? Patricia Betancor, buenas noches, adelante. Buenas noches, Antonio. El descuartizador de Majadahonda a juicio. El hombre que tuvo en jaque a la policía está acusado de matar, descuartizar presuntamente a su tía y a la inquilina de su casa, de la que no se sabe nada. Esta noche les contamos cómo es su modus operandi y a lo que se enfrenta en este juicio, en el que tendrá que explicar muchas cosas. Y se cumplen 2 años de la desaparición de Paco Molina, el joven que desapareció sin dejar rastro en Córdoba. Le vieron subirse en autobús y desde entonces no ha habido ni una sola pista que ayude a dar con su paradero. Esta noche su padre nos cuenta el calvario por el que están pasando. Pues estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche. Ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, estar detrás de la verdad. Enseguida volvemos, Antonio. Enseguida te damos paso. Gracias, Patricia Betancor. Alguien me pregunta, ¿y dónde va Javier? Si él quiere decirlo, él se va a Telecinco, en cualquier caso, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir de redactor del reportero a todo lo que haga falta. A todo lo que haga falta, bueno. Pero lo seguirá viendo la gente mucho y auguramos una gran carrera. Sí, señor. Claro que sí. Así que así te veremos más pronto. Dentro de poquito que viene ya y con más respeto todavía. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Adiós, Carlos Cuesta. ¿Qué tenemos el domingo en La Marimorena? En La Marimorena tenemos un poco de todo. Tenemos a una de las personas que se está marchando del Partido Socialista de Cataluña y montando otro partido, precisamente por lo que ve, Robles. Y tenemos, sin embargo, a otra persona que dice que es el momento de volver al Partido Socialista, que es Beatriz Taleón. Y vamos a preguntarles a ver por qué unos se marchan y otros vuelven. Viene Ignacio Camoñas también, viene un montón de gente. Está animado. Cristina López el Listing y en... Yo estaré el fin de semana en COPE, pero no me quería despedir sin un dardo a Cristiano Ronaldo. Las mujeres no somos vasijas. Y yo quería decir que este señor se acaba de comprar 2 hijos en Estados Unidos y yo quiero saber la historia de la mujer que ha prestado su cuerpo. ¿Y tú crees que eso es posible? ¿Se podrá saber? Oh, se sabrá. ¿Se sabrá? La verdad siempre se sabe. Con dinero todo se sabe. Con dinero, bueno, sí. Y con dinero todo se compra. Todo se compra, efectivamente. La maternidad. Pero las mujeres no somos vasijas. Porque habrá pagado una pasta. Bueno. Pero mucho dinero. Efectivamente. Bueno, este es un tema además que aquí en España me parece que todos los partidos lo tienen bastante claro. No, Ciudadanos no. Menos Ciudadanos. Ciudadanos no, de hecho es una vergüenza porque en esto el Partido Socialista en su último congreso ha sido radical. No se puede utilizar a las mujeres y su dignidad y someterla a los criterios del mercado y del egoísmo de las personas. Y en esto coinciden el Partido Popular, coincide el PSOE y desgraciadamente se ha desmarcado y hasta Podemos también Ciudadanos y Podemos. Y Ciudadanos es el que ha hecho aquí el juego, el caldo gordo a los ricos, ¿no? Sí. Adiós, Alfonso Rojo. Un placer. Saludos de Portugal. Saludos de Portugal. Aitor Ribeiro, gracias también a ti. Buenas noches. Y adiós, Vicente González Olaya. A ti, Cristina Alberdi, gracias. Y Eupropio Madura, hasta la próxima semana. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Eupropio. Y a ustedes que pasen buena noche. Les dejo con Detrás de la Verdad.